Mansur perdió la pelota, se viene Marcos Riveros para Trinidad, juega para Román sobre la zona derecha. Román mete la diagonal, lo persigue Cantero. Pase para Rayer, deja correr para Machuca, vino el gol, está López en la marca. Oportunamente López cruza en la cobertura. Despeja el zaguero legendario, de momento se insinúa más el equipo local, niño. Sí, poquito, pero cierta insinuación del equipo de Trinidad que busca de los dos. Está en un plan un poco más de aguantar, de esperar jugar contra el equipo de Guaraní. Cuando ya llegaron también los muchachos de la raza para darle un poco de colorido, de ruido allí a las gradas con sus banderas y sus bombos correspondientes. Bien decía Víctor, son más o menos unos 20, 30 los de la raza con las banderas. Sí, por lo menos haciendo un poco de ruido y con algún colorido. Miro otra vez el panorama, yo creo que alcanzamos 150 personas, creo que hasta ahí llegamos. Muy bien, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Sergio Mendoza, arco de la zona sur, vino el centro, costado izquierdo, pelota arriba, golpea de cabeza, saca cuello. La pelota se va a perder a un costado cerca del banco de Guaraní, donde está Francisco Arce, Cristal de compañía, lateral para Trinense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Borussia Dortmund va con Kobel en portería, Rierson, Hammels, Slotterberg y Madsen. Emre Can, Savitzer, Sancho Brand, Adeyemi y Niklas Füllkrug. La pelota en poder de Zamudio. Saca desde el fondo el arquero de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Flores tiene la pelota. Flores jugando para César Benítez. El experimentado zaguero levanta el esférico sobre carril izquierdo. A la búsqueda del balón va Sergio Mendoza. Pone el pecho a la pelota. Pica Rayer. Gana fondo de cancha. Hace el esfuerzo para alcanzar, no va a llegar Rayer. La pelota se pierde por línea de fondo, tiro de portería para Guaraní. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portinete que te alegre con Bombelo, es paraguayo, sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. El lunes se va a cerrar esta fecha 21 del torneo, la penúltima de la apertura. Sol América en Villa Luisa va a recibir a Meliano. Mientras que Real Madrid va con Courtois en portería, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. La pelota en la salida de Pérez. Pérez jugando para López. Otra vez con Daniel Pérez. Toca en su campo Guaraní. En Bristol descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Rayer busca sobre el costado izquierdo. La pelota le va quedando a Mansur. Mansur jugando para López. Presión alta. Atención, carga Trinense para Machuca. Con la situación del gol. Le queda Beto de la Cruz. De la Cruz apunta. Cierra cuello. El rebote para Riveros. Levanta la pelota. No va a llegar Rayer. Error de López. Suelen ser López y Riveros la dupla de centrales en Guaraní de siempre, Víctor. Sí, casi todos los partidos jugaron juntos López y Riveros. Cuando no estuvo alguno de los dos, Fernando Román fue el que ingresó en ese lugar. Román es uno de los convocados en la sub-23. Así es, él estuvo en el preolímpico, ya fue campeón en su momento y lo que sí tengo mis dudas es si quedará para la lista final de Juegos Olímpicos, porque en realidad allí la dupla titular que utilizó Jarazaguer fue Flores de Jesús. Y si es que uno de los mayores de 23 es zaguero central, ahí tengo mis dudas si queda o no Román para París. Y está también el caso de Flores, ¿eh? Sí, Flores que fue titular, que en este caso jugó casi todos los partidos en el preolímpico y aparte por rendimiento hizo méritos en Trinidense para tener la oportunidad de ir a los olímpicos. La pelota de César Benítez. Va recuperando Pérez en su campo. Deja con Por Riveros. Toca en su campo Guaraní. En Coala llevas tu somero Living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a coala.com.py. La Ferre se acerca a vos, Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Marcos Riveros tiene la pelota girando el experimentado volante de Trinidense. Sí, Víctor. Otro que estuvo en el preolímpico y que creo tiene chance de ir a París es Alexis Cantero, el lateral izquierdo, aunque en realidad Daniel Rivas fue el titular en casi toda la campaña en Venezuela, pero Cantero aquí en Guaraní por lo menos ha tenido buenos rendimientos este semestre. Sí, señor, lateral de Guaraní. Hablamos de Cantero. En la salida justamente tiene cuello, pelota Jorge. sobre Paul Riveros. Escucho, Germán.
Minuto 10 del primer tiempo, continúa el empate aquí en Dos Bocas entre Tacuarí y Nacional. Partido parejo, por momentos cortado. Hasta el momento hubo una sola chance de gol proveniente de un córner lanzado por Ronald Domínguez. Cabezazo de Luis Cabral que pasó cerca del poste derecho de Anthony Silva, pegó en la parte exterior de la red. De momento lo único relativamente emotivo en lo que va del desarrollo del partido. Sigue el empate sin goles, 0-0, minuto 11 ahora de la primera etapa. Muy bien, Germán. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramacete, donde te indica Cor. Están empatando Tecnidense Guaraní 0-0. Hizo seguro, Chaco. Guaireña superó 2-0 a Tembetarí, Carapehuago, León, Encarnación 4-1, jornada 10 de la intermedia. Decir bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Saca la pelota Servio desde el fondo, la pelota toma vuelo con destino a Pérez sobre la zona derecha, deja Pérez buscando atención, Matías Martínez sobre el sector derecho del ataque legendario, mete la cabeza de la Cruz, va recuperando Pérez, baja la pelota sobre el delantero Miño pone otra vez sobre la zona diestra, allí pica Pérez, la pelota por el medio, va Mansur, levanta sobre costado izquierdo, pica Cantiro, avanza Guaraní, Cantiro va a elevar el centro, pelota al área, sale Zamudio, soltó la pelota Zamudio, le queda Martínez, error el arquero, Martínez puede estar en el gol de Guaraní, centro al área, saca la defensa, le queda atención, va a rematar Prieto y mete la cabeza oportunamente César Benítez, estiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Una forma extraña de salir allí Zamudio con las manos blandas, habla con Rivero, con otros jugadores también de Trinidense. Cierto descuido, dejó ahí a medias nada más esa pelota, no logró asegurar, llevó peligro Guaraní, apuró, generó esta situación, terminó en tiro de esquina, a ver si aprovecha el legendario de esta acción. Sobre la banda derecha le va a pegar Prieto con la pierna izquierda, con la derecha está Mansur, en realidad pase corto para Mansur de parte de Prieto, balón para atrás para Pérez, apunta Pérez, coloca centro para Alcaraz, no va a alcanzar, salida para Trinidense. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo, Bistón y tecnología en lubricación para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. 13 de juego, primera etapa, empatan Trinidense Guaraní 0-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 248-8000. Gómez y Bar, tu mejor opción. López para Miño juega para Alcaraz, van los delanteros de Guaraní, Alcaraz pisó el área, no le pueden frenar, va a rematar, qué mal disparó. Pide córner, no dice el árbitro, tiro de portería para Trinidense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Mañana otros 2 partidos por la fecha 10 de la intermedia, 12 de junio en Villalles, recibe a Pastoreo, Recoleta el puntero frente a Martín Ledesma. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, repararse y proteger tu casa con Sica, queda bien. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Zamudio con la pelota juega sobre costado izquierdo para César Benítez, levanta el balón sobre la zona de Fernando Romero, aplica el freno Romero bajando bien el esférico, pide falta, no dice el árbitro, deja seguir, Romero quedó tendido en el piso, la pelota le va quedando a Mansur, juega por abajo para Alcaraz, pica, atención Martínez para el gol, no pudo meter la diagonal, protege la pelota, va el forcejeo allí con Mendoza, me parece se va recuperando. En realidad es Gilberto Flores. La falta sobre el mismo, tiro libre para Trinidense. Hasta aquí el juego, Niño. Esta fue buena la jugada, pero después terminó cometiendo Miño la falta. Se van emparejando, había comenzado un poquito mejor Trinidense, ahora lo está igualando Guaraní, conexión al Alcaraz Miño, pero la falta finalmente fue de Miño en esta acción. De a poco se va poniendo interesante el desarrollo del juego. Primeros minutos aquí en Trinidad en el duelo Trinidense-Guaraní. Es pelota para el equipo local. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base es donde se indica corre. Que hay empate aquí en el Martín Torres, señores. Trinidense con Guaraní 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Matías Martínez toma contacto con la pelota, tiene el esférico en su terreno, gira, juega por abajo, va Miño pone la pelota por el medio, Cuello tiene el control del esférico, lanza por la izquierda, corre Prieto, cerca hasta Cantero, avanza Prieto, se va, Cantero ganó fondo de cancha, no va a alcanzar. Intentó Prieto con Cantero. Atento el arquero Zamudio, sale a cortar. Se queda con la pelota el golero local. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad papasa. El lunes, Resistencia San Lorenzo, Rubio Ñu frente a Colegiales. En el cierre de la jornada 10 de la intermedia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, teja o grama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Cuello tiene la pelota jugando para Prieto por el medio, descarga para Mansur otra vez con Álvaro Cuello. Cuello con la pelota retrocede, no se complica, toca para Paul Riveros, apertura por la izquierda para Alexis Cantero. Encaró y escapó de la marca de Román. No, me parece que llegó primero a la pelota Cantero, el árbitro entiende que no, que fue a la pierna de Román, que queda golpeado. El primer amonestado es el futbolista de Guaraní, Víctor. Así es, amarilla para Alexis Cantero, quedó sentido Joel Román, el hombre de Trinidense. Estilo libre para el equipo local. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Y la reanudación del fútbol brasileño, fecha número 7 en Curitiba, minuto 14, primer tiempo. Bragantino le gana a Gremio por 1-0 en el equipo gaúcho titular Matías Villasanti. Fútbol paralizado, está sentido Román, señores, pausa aquí en Trinidad del juego 0-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy sentido, Román se toma de la pierna izquierda. El volante ofensivo del equipo veterinarense lo están asistiendo en pleno campo de juego. Señores, el juego, el partido, el compromiso está 0-0. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por Tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Recordando que mañana juega en Libertad General Caballero en cancha de Libertad en la Nueva Olla Cerro Luqueño. Ambos partidos a las 16:30. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Muy bien, se va recuperando de a poco Román, se disculpa con él. Allí es Miño en realidad el que lo venía ayudando a Román, que está muy sentido. La pierna izquierda es Víctor. Así es, pasa que Cantero quiso controlar la pelota, se le escapó y accidentalmente terminó pisando al jugador de Trinidense con gestos de mucho dolor. Ojo que se levantó y apenas está caminando Joel Román. Me parece que hay muchas dudas en cuanto a su continuidad. Va a probar Román. Estilo libre para el equipo local. Fútbol de Brasil, minuto 18 de la primera parte, fecha número 7. Victoria sin Raúl Cáceres. Este local empata 0-0 ante Atlético Goianiense. Se vendrá el tiro libre de Marcos Riveros. Ahora sí se disculpa Cantero con Román. Fue sin intención lo de Cantero, que se ganó la tarjeta amarilla. Va al centro de Riveros, pelota arriba para Rayer. Bajó bien para Fernando Romero, lo busca a Machuca. Saca Pérez del fondo, no se complica. Otra vez recaptura Riveros, vuelve a poner la pelota cerca del área. Protege el balón, Romero fue al piso, falta. Falta de Cuello, qué tiro libre va a tener Trinidense en la cabecera del área, niño. A ver si lo aprovecha, ya se viene acercando un especialista. Riveros tendrá la chance aquí, reclaman los de Guaraní. Está cerca de hablar Romero, el árbitro del partido, dialoga y explica un poquitito el movimiento, la falta que terminó sancionando y este tiro libre que lo puede aprovechar Trinidense. Señores, peligrosísimo tiro libre para el equipo local. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. BY. Le va a pegar la pelota a Riveros. Gol de Nacional. Sí, Germán. Error de Hellerson, no pudo despejar en la última línea de Tacuarí. Aprovecha Gustavo Caballero para deshacerse de la marca del zaguero brasileño y después definir ante la salida de Aldo Vareiro. La pelota que le pasa entre el brazo y el cuerpo al arquero de Tacuarí. Se adelanta en el marcador el tricolor. 1-0 arriba Nacional sobre Tacuarí. Minuto 20 de la primera etapa, Jorge. Muy bien, gana la academia en cancha de Guaraní 1-0 a Tacuarí.
Mientras que aquí en campo de Trinidense busca el gol el equipo local con este tiro libre peligrosísimo de Marcos Riveros en la cabecera del área. Aprovechamos, Darío, ¿cuánto va? Neumáticos Choco Jamai, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, que la base de Villa Jorge. Trinidense, Guaraní 0-0. Hizo seguro, Chaco. Frontal al arco de Sergio, recostado contra el poste diestro. Son 2, 4, 5, más el famoso gusanito, que me parece es de Prieto. ¿Es así, Víctor? Sí, él es el que está acostado detrás de la barrera. Le pega Marcos Riveros, atención, puede estar el primero, la orden de Romero. Va Marcos Riveros, apunta el disparo, Sergio. Notable Sergio, vuela Sergio, la pelota al córner, arriba al ángulo izquierdo. Bien por el experimentado arquero legendario, salvando el arco de Guaraní, niño. Estupendo lo de Sergio, muy buena pegada, se sabe, lo de Marcos Riveros. Sobrepasó la barrera, tenía destino de rediva al ángulo, pero voló para la foto de forma espectacular, no solo para la foto, sino también para sacar esa pelota. Muy bien aquí el jugador, el arquero de Guaraní, Sergio, para sacar esa pelota. Es córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el centro de Riveros, pelota arriba, despeja la defensa legendaria, va Matías Martínez. Ya hubo falta, todo anulado. Infracción sobre Miño, tiro libre en su campo, tiro libre que corresponde a Guaraní. Trámite parejo de momento por la final de la UEFA Champions League en Wembley. Siguen empatando 0-0. 20 primer tiempo, Borussia Dortmund y Real Madrid. Hasta aquí la emoción se dio en Dos Bocas con el gol paraguayo de Nacional, hasta que poco con el Internacional de Fútbol. Ahí ustedes que tanto quieren seguir que Champions, pero hasta aquí Nacional. Y aquí una volada espectacular de Sergio por ese tiro libre de parte de Riveros. Emocionante tarde en los dos partidos. Nacional que está ganando y aquí este 0-0, pero ya estuvo cerca Riveros. Sí, iba al ángulo y sacó Sergio del ángulo, salvando el arco de Guaraní. Señores, aquí continúa 0-0 Trinidense Guaraní. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Saludos al amigo Víctor. Siempre reporta en sintonía en la zona de Pedroso. Está lo confundido nomás porque el entrenador de Martín Ledesma no es la Araña Denis. La Araña Denis está en el Deportivo Capiatá. La nata porque me de dice Martín que Ledesma. sí, porque me dice él que mañana la Araña le baja a Recoleta. En realidad es la nata el entrenador de Recoleta, Gerardo. Exacto, Jorge. Daniel Anata es el técnico de Martín Ledesma, así es. Muy bien, y la Araña Denis está en el Deportivo Capiatá en la primera vez. Vendrá al centro a favor de Guaraní, pelota arriba. Intenta por Riveros, le queda Pérez, el disparo al arco. Saca Ruiz Díaz desde el fondo. Insiste Pérez, presiona la pelota para Alcaraz. Muy cortado el partido. Intenta Guaraní, intenta Trinidense. Muy cortado por parte de Romero, el árbitro que pita infracción. Tiro libre en su campo para Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos para hacer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capiatá. Thompson. Es pelota en la salida para el equipo local. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Zamudio casi se equivoca. Estaba allí expectante Marcos Riveros ante un error de su arquero. Saca desde el fondo de la cruz para el equipo local. Buen pase para Rayer que recibe. Se viene Rayer, atención, apunta, mete velocidad. Ataca con todo el equipo de Trinidense. Intenta Machuca, pico larga, Cuello en la marca. Colabora también por Riveros. Va Marcos Riveros recapturando el capitán de equipo de Trinidense en campo rival. Dejando para Ruiz Díaz por la derecha. Pica, se mete Machuca, levanta equivocado. No va a llegar Román. Saca Riveros para el equipo visitante. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y todo y cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.be. Intentó Cuello, remató otra vez. Cortado el fútbol. ¿Quién está sentidos? De la Cruz, Víctor. Es de la Cruz. Pasa que Cuello pateó con toda la pelota y después era inevitable que lo choque al volante de Trinidense. Quedó con mucho dolor Luis de la Cruz sentido. Fútbol paralizado aquí en Trinidad. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No evitar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Señores, el lunes en Villa Lisa se cierra la jornada 21 del torneo Sol de América. Reciba Meliano. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrarlos
productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hablando de Víctor y los amigos, saludos a todos los colegas del interior que van reportando sintonía en la zona de Itaguá, Guarambaré. Está la filial del Círculo allí en Ipacaraí, Itaguá, reportando sintonía. Los amigos del interior. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que más este que corre. Empata en Trinidense, Guaraní 0-0. Y su seguro, Chaco. Se va recuperando otro que también está rengueando desde la Cruz, Víctor. Román se lo ve un poco más lúcido y está rengueando de la Cruz. Así es, con el dolor de esta última situación, se levanta a poquito Luis de la Cruz. Yo creo que en un par de minutos ya estará listo para seguir normalmente. Pelota en la salida para Trinidense. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Saca Samudio Pérez, recupera la pelota en su terreno para Guaraní. Benítez no se complica, despeja César Benítez, complementa Mendoza. A la búsqueda Fernando Román, otra vez cortado el partido, falta de López. Infracción sobre Romero que reclama tarjeta, pero no puede reclamar tarjeta a cada acción. O si no, no se va a poder jugar de continuo. Tiro libre que corresponde a Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa @ Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. Le va a pegar Marcos Riveros, capitán de Trinidense, buscando el primero del equipo local. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Automóviles Suple, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Suple. 12 la barrera, señores, entre Martínez y Prieto. En realidad es Miño con Martínez. Marcos Riveros el tiro libre. Coloca centro, la pelota viene arriba con César Benítez. Baja por Riveros. Le queda de la Cruz a punta. Qué mal, le pegó lejos afuera. Tiro de portería que corresponde a Guaraní. Hasta aquí el partido, niño. Y regular nada más hasta aquí. Por lo menos el tiro libre allí de los Riveros lo más importante. Alguna situación también que voy a generar los conjuntos legendarios. Está el tiro de la Cruz. Intentó, probó, buscó sobre el travesaño este derechazo del jugador de Trinidense de la Cruz. De los dos, el que está presionando más es el conjunto local trinidense. Pelota para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo de Guaraní sobre costado izquierdo con Prieto. La pelota pega en la pierna de Ruiz Díaz, indica el asistente, saque de mano cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Cantero, pelota al área, atención, va Matías Martínez casi la media luna, baja con Pérez y al centro, la pelota para Alcaraz, se eleva Alcaraz, testazo, mal afuera. Al menos intentó por arriba Adrián Alcaraz. La pelota lejos del arco de Samudio. Tiro de portería para Trinidense. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con popa. En los paraguayos y sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saca desde el fondo Samudio para el equipo local. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Machuca levanta para Rayer, que es rápido, pero en la marca está Mansur. Falta de Rayer sobre Mansur. Tiro libre en su campo. Muy cortado, reitero, esta primera parte, señores. Empatan Trinidense Guaraní 0-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Sacando la pelota desde el fondo serbio en la salida para el conjunto de Guaraní. Pelotazo largo del arquero y capitán de Guaraní serbio. Balón bien arriba con Alcaraz, intenta por arriba. La pelota le queda a Richard Prieto, baja de cabeza. La marca en el fondo por parte de Flores. Levanta Gilberto Flores, reclama una falta Fernando Romero. Llegó el forcejeo allí López, que se levanta, le indica el árbitro, saque de manos para Trinidense. En Comercial La Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Samudio con César Benítez. Benítez toca para Rayer. Lo persigue Pérez. Logra zafar Rayer. Balón arriba para Mendoza. No puede controlar ante Martínez.
Deja correr Matías Martínez. Saque de costado en su campo para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo es 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso Sale una Ford Ranger del año. En el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Loca, la base de todo este sin Villa corre. Trinidense Guaraní empatan 0-0. Eso seguro, Chaco. Nacional le gana 1-0 a Tacuarí. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hablando de Tacuarí Nacional, el tiempo de juego y el marcador allí en cancha de Guaraní, Germán. Minuto 31 de la primera etapa, continúa la victoria parcial 1-0 de Nacional sobre Tacuarí. En cuanto al desarrollo, hay que decir, Jorge, muy cortado. El reparto de la pelota es muy parejo, pero el desarrollo es muy cortado, lamentablemente, Jorge. El espectáculo hasta ahora, por lo menos en cuanto a emoción, es muy pobre, sobre todo frente a ambos arcos. Muy bien, Germán. Pelota de López jugando allí por el medio con Martínez. Va saliendo Guaraní. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Se va metiendo sobre costado izquierdo. Intenta Sergio Mendoza para el equipo veteriniense. La marca de Martínez. Mendoza levanta la cabeza. Quiere jugar con Rayer. Consigue su propósito. Aunque Rayer pierde ante la marca de Matías Martínez y comete falta. Realmente se ha jugado bastante poco hasta aquí en Trinidad. ¿Es así, Víctor? Así es, y esta última no le gustó a Francisco Arce como perdieron en la salida antes de esta falta sancionada. Lógicamente, la duda ahí entre López y Pérez, y se levantó por primera vez en el partido. Se enojó bastante Francisco Arce con esta última salida fallida de Guaraní. El que sigue parado desde hace rato es Arrúa. Desde el principio, él al contrario, él no se sentó en media hora de juego. Arce ahora por primera vez se para a dar indicaciones. Busca la salida, Guaraní. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Se va metiendo Prieto. Puede estar el gol de Guaraní. Prieto coloca centro al área. Alcaraz no puede. Intenta Prieto en el rebote. Le queda Cantero. Cantero con la pelota cabecera del área. Punta. Va a rematar Cantero en cara. Se proyecta bien por la izquierda. Toca con Prieto. Ganó fondo de cancha al centro. Intentó por arriba. Miño llegó a desviar de cabeza, pero no con la potencia necesaria como para inquietar el arco de Zamudio, Niño. Sí, después de aquella jugada en donde había dudado el arquero Zamudio de Trinidense y el tiro que terminó el tiro de esquina, pasaron por lo menos casi 10 minutos para que Guaraní tenga nueva chance de cierta situación de poder generar por lo menos algo de peligro hacia el arco de Zamudio. Poquito en cuanto a lo que pueda generar ofensivamente. De 3/4 de cancha para arriba, el equipo legendario de los dos. El que está mejor es Trinidense, pero sin tener la puntería arriba. Es pelota para el conjunto local. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Va por la derecha Marcos Riveros, carga Trinidense el centro al área. Intenta Román, primero la marca de Paul Riveros, el rebote. ¡Gol de Nacional! Sí, Germán. Golazo de Juan Luis Alfaro, empalmó con el empeine entre el frontal y el externo, un golazo casi de 3 dedos. El golazo del lateral derecho que se proyectó llegó hasta la cabecera del área, costado derecho, le pegó un golazo al ángulo derecho del arquero Aldo Vareiro. Amplía la ventaja Nacional. Aquí en Dos Bocas el tricolor gana 2-0 sobre Tacuarí. Minuto 34 de la primera etapa, Jorge. Muy bien, señores. Están empatando Trinidense Guaraní. Aquí en campo de Trinidense, el Martín Torres informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Gana de momento Nacional 2-0. Tacuarí busca la salida Guaraní con López. Carga Supra Pata, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando a Daniel Pérez sobre la banda derecha. Ataca Guaraní Pérez y la marca el forcejeo con Machuca y Rayer. Gana el de Guaraní, aunque se le
le va la pelota a un costado lateral en ofensiva para Guaraní. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubi Locker. Más éxito de Indica Corre. Trinidense, Guaraní empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Nacional le gana a Tacuarí 2-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave. Hierba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. Corner para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre la banda derecha Marcos Rivero buscando el primero por arriba Trinidense. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas. Distribuidor autorizado Cemento de Mi acceso Surca y Perpetuo Socorro Niembe. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda derecha. Arco de la zona sur. Marcos Rivero hacia el córner. La pelota viene arriba. Intenta Flores, saca la defensa, le queda Rayer, el disparo, atento el arquero, seguro Sergio, golero legendario. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol por jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participas de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va mostrando Paul Riveros en ataque, jugando la pelota para Cantero. Pica Alexis Cantero, lateral izquierdo de Guaraní. Levanta bien para Cuello, que recibe solo, tiene panorama, aunque no se animó. Frena la marcha, Cuello, avanza ahora Guaraní por la izquierda, pelota a profundidad para Prieto, ganó fondo de cancha al centro, saca Flores, insiste Cantero, la carrera, pegan Flores, se fue la pelota, no traspuso la línea, piden córner, el árbitro deja seguir, saca Román para Trinidense. Pecho Vila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pecho Gona, a todos les gusta. En Koala te vas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. ¿Qué pitó el árbitro, Víctor? Falta contra Joel Román. Y eso está reclamando justamente Álvaro Cuello. Tiro libre para Trinidense. La Ferrencia cerca Bosca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrencia. Si bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Niño. Al parecer se vendrá un cambio ya en este primer tiempo en el equipo de Trinidense, no sé, del comienzo del segundo, porque se está preparando. Bueno, habrá que ver. Juan Salcedo. ¿Quién es? Salcedo. Juan Salcedo es el que se está moviendo en Trinidense. Y sale de la Cruz. Ahí te confirma el cambio. Sí, ahí está la explicación. Había alguno que estaba con molestia y era de la Cruz. En ese choque con Cuello, es así. Anterior se había lesionado, ya está caído, entonces se viene Salcedo por de la Cruz. Vendrá la variante en instantes en el conjunto de Trinidense. Fútbol paralizado, 0-0 Trinidense Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Increíble, pero es cierto, señores. Pelota para el conjunto de Guaraní. Aprovechan los futbolistas de Trinidense para acercarse al banco donde está Rúa, Víctor. Así es, reciben indicaciones Marco Machuca, Rayer, Sergio Mendoza y se va retirando en este momento Luis de la Cruz. Está lista la variante, ingresará en su lugar camiseta 13 Juan Salcedo. A ver si es que retorna de la Cruz y vuelve Aunque a salir. quiere probar de la Cruz, Sí, me parece que quiere probar, pero al mismo tiempo ya Salcedo está para entrar, así que se va a terminar retirando Luis de la Cruz en la próxima pausa. Va a continuar el fútbol, vuelve a pisar el campo de juego, va a intentar de la Cruz en el conjunto de Trinidense. El partido está 0-0, Darío. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por ti, etiqueta negra con Pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pelota para el equipo legendario, el partido 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras. Delivery 021-6728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner Bistoni para mantenimiento de tu moto, autocamioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Un duelo particular allí entre Fernando Romero con López, pero ya estaba inhabilitado Romero. Ahora sí me parece vendrá Salcedo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Ahora sí se cumple con el cambio, camiseta 13 Juan Salcedo el que ingresa y se retira Luis de la Cruz, primera variante en el Sportivo Trinidad.
Va a sacar desde el fondo, señores. Paul Riveros para el equipo visitante. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguayo Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar en La Serrana. Me dijo que iba a estar por aquí, pero al parecer, no sé si no tuvo permiso, que el Tito Cafa me queda cerca de casa, voy a estar con ustedes hoy para Trinidense Guaraní, llevo el matecito, les acompaño, pero al final no llegó, Víctor, ¿verdad? No está, por eso no baja el Tito Cafa. No, yo por lo menos no lo vi, Jorge. Me prometió venir, pero no está por aquí el Tito, no sé dónde está. ¿Por qué usted le ponerle ahorita a Tito Cafa? ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubilo, que la base de que se indica Jorge. Trinidense Guaraní empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Va Daniel Pérez jugando para Matías Martínez Pérez, otra vez con Martínez, otra vez con Pérez, fondo de cancha. Alcaraz tira, mal afuera, reclamaban una falta, Víctor, Quedó muy sentido, Prieto allí en el área, piden falta, piden penales, así. Quedó sentido Prieto, el cruce fue de Marcos Riveros. Cuando fue a posicionarse para buscar rechazar el centro, hubo un choque ahí, por eso reclaman los jugadores de Guaraní. Quedó sentido Richard Prieto. Está sentido el volante ofensivo Prieto en Guaraní, escucho. Minuto 41 de la primera etapa, continúa la victoria parcial 2-0 de Nacional sobre Tacuarí. Está ganando Nacional allí en cancha de Guaraní 2-0, sentido Prieto en el equipo legendario. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Está sentido Prieto, sí, niño? Sí, está sentido Prieto. Me dice, está aquí, Tito Cafa, en el estacionamiento. Debe estar detrás de esta sombrita. Aquí está ahorita la sombra donde estamos en el polideportivo, allí en el sintético, por allí creo que está Tito Cafa. Saludos para él. Pensé que iba a venir a la zona de preferencia. Planta de... Yo en guaraní nomás sé el nombre de la planta, no sé cómo es en español. Inga. Inga es el que está detrás del Arco Yo Sur, admito ¿verdad? que no soy malo para eso. Inga de la fruta de Casal. Sí, sí. Y bueno, me parece que es similar al Tito Cafa, el que está detrás del Arco Sur allá. Vino, no sé, vino. Pensé que no iba a estar, pero está entonces ahí detrás del Inga, cerca del Sí, estacionamiento. allí varias... la fruta es Inga, me decía Gerardo, ¿verdad? Sí, tal cual, así es. Muy bien, señores, va a Inga continuar Mata el Casal. fútbol. ¿Qué pasó? Inga Mata. El famoso Ingamata, sí, señor. Es pelota para el equipo de Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de laminadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105, repara tu pared solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Víctor, ¿hay llamado VAR o no? Y se está tocando el oído Blas Romero, así que el VAR le está indicando qué pasó en esta jugada. Se acerca preocupado Marcos Riveros, tratando de explicar qué fue lo que sucedió. Sigue reclamando Cuello, así que está en suspenso esta situación, si habrá penal o no para Guaraní. Atención que el árbitro Blas Romero está recibiendo algunas indicaciones del juez Van del al VAR. Sí, y puede ser Así es. penal, Y quiere Para decir Carlos que le Juan Benítez es sugieren penal para Guaraní. Están revisando posible penal para Guaraní. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griperías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Zuco. ¿Lograste divisar la falta de quién sobre Prieto, Víctor? Y Marcos Riveros fue el que fue al cruce. Él trata de explicar, y la verdad yo lo vi así, fue accidental, pero sí lo termina echando a Richard Prieto. Así que veremos qué determinan en el VAR. Señores, el árbitro está mirando el monitor. Puede ser penal para Guaraní. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Y es penal para Guaraní, Víctor. Así es, terminan sancionando el penal a favor de Guaraní. Falta de Marcos Riveros contra Prieto, que quedó sentido, señores. Tras mirar el monitor, Romero pita penal que corresponde al legendario. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre que le da papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste, te gusta. ¿Mansurdo esperó simplemente a Servio o él quería disparar, Víctor? No, Servio es el penalero uno en Guaraní, simplemente lo esperó. Ya la vez pasada había ejecutado ante Nacional. Gaspar Servio hoy tendrá su segundo penal en este campeonato.
Le va a pegar Servio, penal para Guaraní. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que ladrillo, tejo, gramo de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Poco fútbol aquí en Santísima Trinidad. Servio tiene la magnífica posibilidad, la chance de abrir el marcador a favor del legendario. Arco de la tribuna norte, señor. Advierte algo el árbitro del partido, Blas Romero, al arquero veterinivense Víctor Zamudio, que es bueno atajando penales. A ver, en esta le va a pegar Servio, capitán de Guaraní, el arquero. Unos 5 o 6 pasos. Toma distancia Servio, la orden de Romero. Va Servio, apunta Servio, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. De Gaspar, de Servio. Gaspar, 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 Servio. Dijo su arco. Fue a colocar la pelota, señores. Parecía que iba a reventar el arco. Zamudio no. Disparo colocado por debajo contra el poste izquierdo de Zamudio, que se juega al otro lado, al lado diestro. Nada que hacer para el arquero local. Aprovecha Guaraní de tiro penal, señores. El arquero Gaspar Servio marca el primero de la tarde aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. Sportivo Trinidense 0, Guaraní 1. Gaspar Servio de penal para el legendario. Monumental. Marcos Rivero de la falta allí en contra de Prieto. La revisión bar correspondiente. Estaba haciendo mejor las cosas trinidenses, pero alguna aproximación también ya tuvo Guaraní en el partido. Aprovechó muy bien el penal. Últimamente es el especialista en el equipo legendario. Allí apareció Servio con toda categoría. Abajo, esquinado al poste izquierdo del arquero de Trinidense que se fue al sector derecho. Hablamos de Zamudio. Buena definición de Servio. Aprovechó, se encontró con el penal y se vino el primero en Trinidad. Gaspar Servio de penal. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Está ganando Guaraní. Gana la visita 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unicalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Lambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapebeo y Pilar. Unisal. ¿Lograste ver cuánto más se juega, Víctor? Te confieso que no, Jorge. 5 más. Muy bien, gracias Gerardo. Se juega hasta los Jorge. 50. Gana el equipo de Guaraní 1-0. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Se juega tiempo añadido aquí en Dos Bocas, 3 minutos más, ya se están cumpliendo 2 de esos 3 minutos añadidos al tiempo reglamentario, minuto 47 específicamente de la primera etapa. Sigue la victoria 2-0 de Nacional sobre Tacuarí. Con esto sigue allí en el fondo en la tabla del promedio Tacuarí, Gerardo, con Sol de América. Sí, señor, así es. Sigue en zona roja del descenso el equipo Tacuarí acompañando a Sol de América. Muy bien, señores. Gana Guaraní frente a Trinidense 1-0. Desde los viñedos de Ramos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Romero para Salcedo. Salcedo coloca el disparo, pide córner. ¿Qué dice el asistente? Es pelota para Trinidense. Tiro de esquina sobre la banda derecha para el cuadro local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Marcos Rivero. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados frente a Sal por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. La orden del juez sobre la banda derecha. Marcos Rivero hacia el córner. Pelota bien arriba por Riveros de cabeza. Saca. Intentó en realidad Flores allí disputando con Paul Riveros. Ganó Flores, pero atento Servio. Servio, seguro el arquero, capitán y autor del gol. Hasta aquí con el cual Guaraní le está ganando 1-0 a Trinidense. Escucho. Final del primer tiempo en el estadio Rogelio Silvino Livieres. Victoria parcial de Nacional 2-0 sobre Tacuarí, con goles de Gustavo Caballero al minuto 20 y el segundo un golazo de Juan Luis Alfaro al minuto 34. Repetimos, el tricolor le gana al Tacua 2-0 aquí a la finalización del primer tiempo. Informó. Personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Aquí se está yendo la primera etapa. Gana Guaraní de visita 1-0. En el Ahorrazo aprovecha con tarjeta de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista, entérate los aliados. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
Va, atención, Miño, puede estar el segundo. Buen pase de Alcaraz. Miño perdió tiempo, retrocede con Matías Martínez. Ataca Guaraní. Le quedan pocos segundos a esta primera etapa, ganando Legendario con el gol de Sergio de penal 1-0. Pérez pica sobre la zona derecha, pone el balón por el medio. Se muestra Mansur, retrocede todo. La pelota le queda por Riveros, insiste Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Rubi Loca, la base donde te indica corre. De momento, Trinidad 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Riveros cruza mitad de terreno, se mete por Riveros Sagrado de Guaraní. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Martín Torres, en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. De momento, Trinidense 0, Guaraní 1. Relató Jorge Casal. Quedan con el niño Sosa, Víctor Villalba en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vamos contigo, Víctor. Zona baja. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos aquí a Paul Charpentier, jugador de Guaraní que hoy no quedó en la convocatoria. Vamos a escuchar lo que manifiesta Paul Charpentier tras este primer tiempo. Bueno, viendo este partido con una victoria parcial de Guaraní de tu equipo. Sí, la verdad estamos viendo, los chicos están haciendo un gran esfuerzo y ojalá pueda terminar así el resultado. Paul, el partido algo enredado, cuesta un poco jugar en esta clase de escenarios. No, bien, cada uno tiene su propuesta y creo que la actitud que está mostrando el equipo me está gustando mucho, así que ojalá pueda, como repito, pueda sostenerse o ampliarse la diferencia. Oye, ¿a qué se debe tu ausencia? ¿Si es un problema físico o simplemente decisión técnica? No, tuve un golpe en la semana, después me puse en posición y quedó en decisión de los profes, pero siempre a disposición de las decisiones técnicas. Paul, va culminando este torneo Apertura, ¿qué reflexión te deja en esta tu primera etapa en Guaraní? No, una buena adaptación. Sabemos que este club mucho más y de nosotros, de los resultados, y vamos a trabajar para darle lo mejor a esta institución. Bueno, y el objetivo inmediato es sumar la mayor cantidad de puntos posible y ya pensar de a poquito en el siguiente torneo, pues no. Exactamente, poder sumar estos 6 puntos que quedan y después obviamente pelear el clausura, que es lo que demanda este escudo. Gracias. Chau. Así las palabras de Paul Charpentier, jugador de Guaraní que hoy quedó fuera de la convocatoria. Correcto. ¿Alguno más por allí en la zona abajo? Hay poquito. Tengo tiempo para asesinar uno más. Y si no, tranquilo. Pasa que, como se dice, ahorramos, entre comillas, para el final, Jorge, porque después está el presidente y Santiago Sosa por nuestro sector. Y ellos suelen hablar recién al terminar el partido. Incluso el presidente últimamente hasta antes de terminar los encuentros. Se suele ir. Sí. Por eso, y de hecho en el entretiempo con él no solemos hablar porque él pide más bien para el final del partido. Sí, dependerá del resultado. Por ahí gana Guaraní y se queda un poquito. Ahora ya conocemos las situaciones técnico-tácticas de los directivos también allí. Dependiendo de su equipo, los 45 se borra ya. Se va, sí. Ahí entran todos. No hay después poquitos, salvo excepciones. ¿Verdad, Víctor? Vos cuando se viene, todavía hay un porcentaje minúsculo que cuando pierde se queda. La mayoría de los 45, 46 sí. Cuando pierde se va dependiendo del tipo de partido. ¿Es así? Sí, totalmente. Sí, ya se da cuenta que con el equipo no pasa nada. Hay varios presidentes, varios directivos que antes del pitazo final ya están rumbo a vestuario o rumbo a sus vehículos. Muchas veces ni siquiera pasan por el vestuario. Y cuando están en ganador se quedan ahí, vengan, inclusive algunos que tienen guardia te dicen vení, acercate y compañero. Y eso es ejemplo también de otros presidentes que cuando quieren ganar en ganador ahí, vengan muchachos, vengan señores. Cosa normal, es mucho más fácil afrontar a los medios de prensa en ganador, eso pasa en todos los clubes probablemente. Así mismo. ¿Por qué? Sí, señor. Repasando 10 goles en total para Gaspar Servio en el fútbol paraguayo. Marcó 9 con Guaraní y 1 con la casaca de Tacuaré. 10 ya. Sí, señor, así es. Y hablando de goles, ¿cómo está su super partido? Usted y Gustavito, que son fanáticos de lo que está pasando en Europa, que está ahora Champions. ¿Cuántos goles ya en la final de la Champions? Ninguno de momento, 0-0 entre tiempo del partido final de los primeros 45 minutos en Wembley, Inglaterra. Hasta aquí superior el conjunto del Borussia Dortmund. Ya se salvó varias veces el arco del Real Madrid. 0-0 entre tiempo Borussia Dortmund, Real Madrid.
Se salvó varias ya Real Madrid. Sí, palo. Bueno, Sí, entonces señor, eso sí. me parece que ya tiene un final. Va a ganar Real Madrid. Tal cual, Si ya te coincido. salvaste mucho es porque después tenés... No hay que te perdonar. digo, por lo menos normalmente, no sé si siempre 2 más 2, 4, pero quiere ser así. A veces tiene que tener ese plus y ese plus tiene equipos como Real Madrid. Pero Chiquito Jiménez es ingresar nuevamente. Cuando Víctor hablaba allí con Paul Charpentier, es uno de los que se acercó al árbitro Romero, la Rúa, creo que reclamó en el penal, hablaron bastante, allí charlaron. Ahora está volviendo nuevamente Chiquito. No sé si va a hacer una entrada en calor para ingresar al campo de juego en este segundo tiempo. Creería que sí, porque es el único que está volviendo. Pero es uno de los pocos que se va a reclamar. Allí la acción que en el momento del penal se tuvo que revisar. Se había quejado sí la gente de Guaraní, pero tras revisión VAR se dio la ejecución en el momento del penal. Me parece es que esto le puede venir bien al partido. Habló del gol de Guaraní, porque le va a obligar a Trinidense a salir, que lo propio lo estaba haciendo. De los dos, el que está un poquito mejor es el equipo de Trinidense. Pero arriba no tenía el peso necesario para poder abrir esa buena defensa, porque se están parando bien Mario López, el propio Riveros, alguna aproximación de Machuca, del propio Romero, pero quedó hasta allí nada más en la intención y en la propia posesión de Trinidense. Y una transición un poco rápida en algún momento de Guaraní, también en una conducción del medio para arriba, en lo que puede hacer tanto Miño, Alcaraz, el trabajo de Prieto. Ya en la última parte del partido se dio la situación del penal, decía recién que eran 10 goles hasta aquí de servicio del fútbol paraguayo. 9 con la camiseta de Guaraní, 1 con Tacuaré, especialista últimamente en los penales. Vos recordás, Víctor, tenés buena memoria, vos Gerardo también. Ya falló alguno serio alguna vez también, ¿verdad? ¿O no, penales? Yo recuerdo uno que falló, pero que al final hubo adelantamiento del arquero rival. Se repitió. Y después repitió y metió Guaraní Olimpia. Fue el partido aquella vez, recuerdo. Ataja a Alfredo Aguilar, pero le cobran adelantamiento y al repetir metió. Tengo que hacer memoria de si ya tiene algún penal fallado serbio aquí en Paraguay. Bueno, pero hasta aquí mayor efectividad entonces. Mayor efectividad, sí. ¿Usted alguna vez fue a alguna peluquería de barrio, Víctor? Sí, claro, hasta ahora. Pero alguno que fue a ver partido y que no sea en el monitor ya, ¿o no? ¿No se entendió mi pregunta? ¿Qué pasó, Jorge? Perdón, justo acá. ¿Alguno donde fuiste a la peluquería y fuiste a ver un partido a la vez? No, salvo que tenga el monitor ahí. No, bueno, el partido yo te importante invito me a quedo en observar. casa. Mirá la zona de plateas, cerca del sector de Guaraní. Ahí hay una terracita y el señor ahora va... Esto es para apostar para la foto. Mirá, ya está el señor. Sí, el peluquero. mirá, ahí se está cortando el pelo. Ahí al mirá, lado. sí, impresionante. En el tejado de la casa de al lado. Se está cortando Ahí el está. pelo ahí tranquilamente. ¿Te gusta esa imagen ahí, esa impresionante postal? Sí. En la terraza, el señor, por la pinta de peluquería, ahora que el nombre de la peluquería, y en la terraza, mira esa imagen, y está arrancando el trabajo y va a haber el segundo tiempo. Ahora nomás cítalo. Vos sabés que hace poco vi en Instagram se hizo viral una imagen así, creo que en París, en un estadio en pleno partido se estaba cortando el pelo. Y bueno, imitando esta situación en el Martín Torres, en la casa de al lado, en pleno corte de cabello, el hombre en el entretiempo. La casa al lado del Martín Torres, zona de plateas. Allí hay una terracita, el peluquero con el joven allí está realizando el corte correspondiente. Era una linda postal allí con el amigo, con el tereré. Porque se da esta cosa, uno, la casa al lado puede levantar la cabeza, tiene la terraza y puede mirar el partido, como es la terraza VIP que está detrás del arco, en este caso. Allá está la peluquería, ¿no viste? Allá está en la platea, sector peluquería. Está a full el recorte y el otro es sector la familia Benítez. Esto es detrás del arco, en este caso, del sector norte, que ha sido un clásico. Siempre le enfocan también por aquí la peluquería. Esto es nuevo. Llamó la atención, de repente me percaté de esa situación allí. Bueno, que tiene así nuestro fútbol. Decía, vino el penal, la situación ya casi en la parte del cierre, sobre los 44 la sanción, la buena ejecución de Sergio. Un partido que en líneas generales venía parejo, un poquito mejor Trinidense, sí. Y un tiro libre de Riveros, que terminó tapando muy bien Sergio. Fue la acción más importante que tuvo Trinidense en el momento del partido, en ese primer tiempo. Buena respuesta de Sergio sacando del ángulo, después alguna aproximación del equipo de Guaraní, pero los dos, el que estuvo mejor siempre fue el conjunto de Trinidense dentro de la etapa. Pero vamos a ir recordando, refrescando la memoria, el gol, el penal, Sergio, 45 del primer tiempo, la ejecución del penal, la falta en contra de Prieto, allí de parte del experimentado Riveros.
lo ejecutó Servio. Está ganando Guaraní 1-0 a Trinidense. Recordamos el gol del legendario. Poco fútbol aquí en Santísima Trinidad. Servio tiene la magnífica posibilidad, la chance de abrir el marcador a favor del legendario. Le va a pegar Servio, capitán de Guaraní, el arquero. Unos 5 o 6 pasos. Toma distancia Servio, la orden de Romero. Va Servio, apunta Servio, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. De Gaspar, de Servio. Gaspar, Servio. Dijo su arco. Fue a colocar la pelota, señores. Parecía que iba a reventar el arco. Zamudio no. Disparo colocado por bajo contra el poste izquierdo de Zamudio, que se juega al otro lado, al lado diestro. Nada que hacer para el arquero local. Aprovecha Guaraní de tiro penal, señores. El arquero Gaspar Servio marca el primero de la tarde aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. Sportivo Trinidense 0, Guaraní 1. Gaspar Servio de penal para el legendario. Y así acabó la etapa con esta victoria a favor de Guaraní, con el 1-0, el gol de Servio de penal. Hasta aquí lo que se está viviendo en el Martín Torres. Breve repaso contigo, todo lo que está pasando en Dos Bocas, un resumen también de lo que dejó la etapa, Germán, la victoria de Nacional allí en Dos Bocas ante Tacuary. Adelante, Germán, lo que no dejó el primer tiempo. Sí, un partido bastante parejo, muy cortado, un espectáculo, digamos, feo para lo que habitualmente suele ofrecer, especialmente Nacional, ¿verdad? Un equipo que viene en alza y del cual se esperaba mucho más en cuanto a volumen de juego, pero en general muy cortado, muchas equivocaciones, muchas imprecisiones. Los dos equipos se caracterizaron, sobre todo Nacional, Jorge, de querer centralizar mucho el juego, jugar mucho por el carril del medio. Y allí es donde se topaba con los mediocampistas de Tacuary, con los defensores también, cuando la pelota traspasaba la mitad de la cancha, me refiero a los defensores del Tacua. Y es allí donde... Y también Tacuary queriendo explotar las bandas, nunca a partir de los 3/4 de cancha, más o menos llegando a la línea del área grande, tampoco sabía cómo resolver de la mejor manera. Me parece que le faltó también peso en ataque a Tacuary, tenía solamente al sub-19 en la delantera. Nos referimos a Sebastián Bedoya, y en general también muy cortado, muchas faltas, las cortitas cobró mucho, estuvo muy riguroso, especialmente hasta los 30-35 minutos más o menos del primer tiempo, Mario Díaz de Vivar en ese sentido. Así que en cuanto al desarrollo del juego se ha visto muy poco en cuanto a volumen y calidad de juego. Sí hay que decir, Jorge, que el golazo de Juan Luis Alfaro fue totalmente fuera de contexto, porque fue una pelota cruzada, no recuerdo bien si fue por él mismo o por Gustavo Caballero, de la derecha hacia la izquierda. Esa pelota ese centro fue muy pasado. Rescató esa pelota ya fuera del área Daniel Rivas, el lateral izquierdo de Nacional. Él lanzó el centro, mejor dicho, Gustavo Caballero lanzó el centro desde la izquierda hasta la derecha. Se había proyectado Juan Luis Alfaro hasta más o menos la cabecera del área grande de Tacuary, y de allí de primera empalmó un golazo con la cara externa del pie derecho. La enganchó demasiado bien con ese pie derecho, y ese balón que se fue hacia el ángulo derecho de Aldo Vareiro, el arquero del Tacua, que quedó parado. Más allá de ese dibujo realizado por Juan Luis Alfaro, porque realmente fue un muy lindo gol, eso fue lo único más rescatable en cuanto a belleza, se puede decir, del juego, porque en general ha sido un espectáculo muy pobre aquí en Dos Bocas, cuando, por cierto, acá ya reingresaron en realidad los oncenos. Está para continuar el segundo tiempo, Jorge. Muy bien, vamos a mirar después del gol a ver si ingresa en la galería de goles de fútbol a lo grande. Pero usted tiene que entrar entre los 10 mejores goles de la apertura. Si no, una recomendación, señor Germán Martínez, el gol de Alfaro. Sí, por lo menos entre el cuarto y el octavo puede entrar. Ah, mire, escuchó Víctor. Tenemos que ver después el gol de Alfaro para ver si ingresa en la Vamos galería. a mirar atentamente para evaluar.
Por lo menos mitad de tabla, Jorge. Es mi pero ya, pero consideración, entre los 10, Jorge entre Víctor. los 10. Por lo menos mitad de tabla debería entrar. Vamos a analizar, correcto. Está por arrancar entonces allí. Aquí también el segundo tiempo. Esto está por comenzar. Los protagonistas regresaron. Regresamos en minutos allí con Germán tiene esta victoria Nacional. Y es para ver entonces ese gol de Alfaro para el conjunto de Nacional que está ganando 2-0 a estas horas a Tacuaré. Se vendrá un cambio del lado de Triniense. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor, la variante del lado de Triniense se ve chiquito. Camiseta 9, Oscar Jiménez, y el que no regresó es Marcos Machuca. Él no está, así que es el segundo cambio en Triniense. 9, Oscar Jiménez, quedó en vestuarios el 27, Marcos Machuca. Muy bien, gracias Víctor, todo listo, todo ok, señores, va a comenzar la etapa complementaria aquí en Santísima Trinidad, donde de momento gana la visita, gana Guaraní 1-0 con el tanto de penal del arquero y capitán legendario. Hablamos de Servio, estamos esperando, tenemos tiempo, Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Y se viene Guaraní, pelota arriba sobre Prieto, costado izquierdo, baja para Alcaraz. Primero la marca en el fondo del zaguero Gilberto Flores para Trinidense, buscando meterse sobre la zona derecha. Román, le queda Ruiz Díaz sobre la punta derecha, carga Trinidense, pelota a un costado lateral para el equipo local. Jorge. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Como TAER con 180 días de garantía contra años en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Aquí en la Toldería también ya comenzó el segundo tiempo entre Nacional y Tacuarí. Tacuarí Nacional, victoria parcial de la Academia, 2-0 sobre el equipo de Barrio Jara. Muy bien, busca la salida desde el fondo Flores con el arquero Zamudio para Trinidense. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Intenta salir un poquitito más, está obligado el equipo local, cae 1-0. La pelota de Mendoza jugando sobre costado izquierdo para Rayer, termina sacando Pérez para el equipo legendario, mete la cabeza Flores, balón mitad de terreno, no alcanza Riveros. Mendoza pone la pierna derecha, balón arriba sobre la zona de Salcido, despeja de cabeza por Riveros, le queda, atención Alcaraz, posición adelantada, tiro libre para Trinidense. Arrancó la segunda parte en Wembley, final de la UEFA Champions League, empatan 0-0 por Borussia Dortmund y Real Madrid. Es tiro libre para el equipo local. Ya mismo Clarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Gilberto Flores con la pelota cruzando mitad de terreno, levanta el esférico, va a la búsqueda, Oscar Chiquito Jiménez, intenta Rayer, Sergio atento, se queda seguro con la pelota del arquero de Guaraní, le indica algo allí a Pérez, va a sacar Sergio para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando Trinidense con Rayer, López al piso, saca de cabeza el zaguero López de Guaraní, la pelota mitad de terreno con Mansur, distribuye bien por la derecha con Pérez, cruza mitad de campo, avanza Pérez, se equivoca el juvenil de Guaraní, Miño, aunque va recuperando Mansur, tocando para Cuello, lo persigue Chiquito Jiménez, bien por Mansur, ataca legendario la pelota de Prieto, solo por la izquierda, atención, va corriendo Cantero, la pelota le queda a Prieto, apunta, puede estar el segundo disparo del Arcovino, travesaño, pelota de Miño al travesaño y estaba habilitado, remató Prieto la carrera, Miño al travesaño, Niño Sosa. Sí, reclamaron algunos jugadores de Trinidad alguna supuesta posición adelantada, pero no. Termina pegando en el travesaño esa buena chance para el conjunto legendario. Allí la conexión con Prieto, Miño. Alcaraz comenzó mejor, un poco más despierto en este comienzo del segundo tiempo el equipo de Guaraní. Ojalá levante el rendimiento, ese gol de Servio en el cierre de la etapa, levante el desarrollo del espectáculo en este segundo tiempo, lo está ganando Guaraní. Tiro libre para el equipo legendario. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Guardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con Bomelo. Es paraguayo, es sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Toma dominio, control de la pelota Guaraní, falta de Salcedo sobre
Mansur que está en el piso, el árbitro la advierte a Juan Salcedo. Tiro libre que corresponde en ataque para Guaraní. Argentina, segunda división, 25 del segundo tiempo. Chacarita con el portero paraguayo Marino Arzamendia titular. Le gana 2-0 al Atlético Güemes. Es pelota para el equipo legendario que gana 1-0. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú, Mastercard, contactless. Ingresa @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Le va a pegar a la pelota Mansur, lejos todavía del arco de Samudio, campo rival. Tiro libre, sí. Gol de Nacional. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Centro desde la derecha de Gustavo Caballero y en el segundo palo por bajo cierra el otro Caballero, Tiago Caballero, con toque sutil, pie izquierdo, nada que hacer para Aldo Vareiro. Ya de entrada amplía la ventaja Nacional al inicio mismo de esta etapa complementaria, minuto 5 del segundo tiempo. Ya golea la Academia 3-0 al Tacuarí aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, Jorge. Muy bien, gracias Germán. Golea la Academia aquí en cancha de Trinidense. Gana la visita, gana Guaraní 1-0. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Estilo de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Víctor? Sergio Mendoza. Mendoza sobre carril izquierdo, córner que favorece. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense, la orden de Blas Romero. Atención que va el equipo local buscando el empate, la pelota viene arriba, testazo defensivo. Insiste César Benítez, sale Sergio, atrapa al arquero de Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubi logra más donde te indica Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Es pelota en la salida para el conjunto visitante. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control Lost You Are. La pelota de Juan Salcedo. Atención, carga, Román se alcanza ahora peligro. Primero Sergio. Seguro Sergio reclama de vuelta Chiquito Jiménez. Sergio atento, controla al arquero legendario. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. En Comercial Economía en San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. De fondo 17:30 en Pedro Juan Caballero. Arbitraje de José Méndez en el bar de Ardis Benítez. 2 de mayo en Olimpia. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cuello con la pelota jugando con Alexis Jantero. Pica por la izquierda, busca Cuello. La marca de Román, recupera Mansur. Mansur para el equipo legendario, pisando como un salonista de esférico. Impacta el balón en Román, saque de costado en su terreno para el equipo de Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y Román sigue rengueando, Víctor. Hay que ver si continúa o no, Sí, empezó este segundo tiempo de vuelta con dolores, ahora caminando con mucha dificultad. Joel Román en estos minutos. Por ahora calientan varios de los suplentes de Trinidense, pero seguramente habrá preocupación en la banca de Trinidad. Estilo libre para el equipo de Trinidense. Tokio apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones por batidas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortinete que tiene que con Pomelo. Es Paraguayo Sabor Único Sporting. Pásate y hazlo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Largo pelota sobre el arquero Samudio. A la búsqueda va Rayer. Rayer protege la pelota, aguanta. Rayer controla ante la marca de López. Juega por abajo para Juan Salcedo que reemplazó al Beto de la Cruz. Salcedo toca para atrás. La pelota le va quedando en su campo a Benítez, César Benítez. Juega, toca, mueve. Trinidense en su terreno sin profundidad. Busca el empate del equipo local. Este domingo 2.650 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale una Ford Ranger del año. En el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando. Emite de terreno a Cuello. Cuello eleva para Miño, que casi marcó el segundo. 6 instantes nada más en el equipo de Guaraní. Insiste Alcaraz. Va Alcaraz en el mano a mano con Flores. Segundo en camino. Bien por Flores.
Buena marca de Flores que termina sacando a un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 8 de juego, etapa complementaria, gana el legendario 1-0. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Quiere levantar la pelota Cuello sobre el sector izquierdo. Atención, Cuello, cabecera del área, encaró, dejó atrás la marca de Rivero, segundo camino, centro. Le queda el gol al Alcaraz, tira. Se queda con la pelota Zamudio. Volvió a llegar el equipo legendario, niño. Sí, lo de los dos, repito, el que está mejor, Guaraní. En el primer tiempo el que estaba mejor era Trinidense, pero no logró concretar, se encontró con la situación del penal, se vio ya en el cierre de la etapa ese penal, el gol para Guaraní. Está mejor en esta segunda parte el legendario, a ver si a poquito mejora Trinidense su fútbol. Había ingresado Chiquito, si lo va a buscar un poquito más en el juego aéreo a Jiménez, el delantero de Trinidense, que aquí ganó un tiro libre, le va a pegar a Riveros. Habrá que ver si busca el arco o el centro, a ver qué hace en esta acción el conjunto local. Es tiro libre para Trinidense. Fútbol de Brasil, fecha 7 minutos 8 del segundo tiempo. Gremio en Curitiba está cayendo 1-0 ante Bragantino en el conjunto gaúcho titular Matías Villasanti. Muy bien, tiro libre peligroso, 13 la barrera. Vendrá el disparo de Marcos Riveros. Busca la pérdida del conjunto de Trinidense, frontal al arco de Sergio. O directo al arco, o va a levantar el centro. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. La orden de Romero. Va Marcos Riveros, apunta Riveros, coloca centro, pelota al área. No llega nadie. Saque de meta para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que la más extensión de este Silvia corre. Trinidense 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Mañana, mismo horario para Libertad General Caballero, Cerro Porteño, Luqueño. Ambos partidos a las 16:30. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Va Mendoza, coloca centro, Chiquito, cayó al área, le queda el gol a Román Riveros, apunta, tira, bloquea bien. Saca Cantero de manera oportuna. Quedó Chiquito, Jiménez tendido en el área, Víctor. Sí, era un forcejeo con Mario López. Levantó los brazos Chiquito Jiménez, ahora al quedar caído reclamando penal para Trinidense. Insiste Trinidense que va con Rayer tratando de empatar el partido. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contactanos al 0182668-485. Redes sociales como Kaizen Energy Bay. A pesar del tiro libre para Trinidense, no se recupera Chiquito Víctor, Sí, yo creo que en realidad me parece que está tratando de hacer que se revise la jugada. A mí me pareció un forcejeo normal. Cayó Oscar Jiménez, ahora se acerca el árbitro, lo ayuda a levantarse y se nota que le sigue reclamando el delantero de Trinidense el motivo del por qué no hay revisión. Estilo libre para el equipo de Trinidense. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Carga supraaditivada, mantiene limpio los interiores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Centro de Marcos Rivero, saca la defensa. La pelota se va a perder a un costado que dice el asistente que es lateral en su campo. Sobre la derecha para el equipo legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota le va quedando a Mendoza. Busca, intenta. Se va metiendo en campo rival Mendoza para el equipo veteriniense, tratando de emparejar el partido, el cuadro local. Mendoza jugando por el medio para Román. Se aproxima al área Román, encara y deja atrás la marca de Miño. Atención que va Marcos Riveros. Levanta la pelota con Chiquito Jiménez. Gana fondo de cancha Chiquito. Más rápido Pérez. Se arroja al suelo. Es córner o saque de costado, Víctor. Saque de arco para Guaraní. Finalmente tiro de portería para el equipo legendario. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El lunes se cierra la fecha 21 de la apertura Sol de América. Millaliza, reciba Meliano. Desde la comodidad de tu casa o la oficina puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.rg.py. Aprovecha y afiliate online. En San Justo y Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. La pelota le va quedando a Pérez sobre la banda derecha. Guaraní controla el partido, gana el juego por ahora 1-0, señores.
con el gol de Servio de penal en la primera etapa. Está ganando la visita 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás en la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Flores tiene la pelota, Flores en la salida. Aplica el freno, Flores no se apura. Levanta el balón. Corre Rayer con Chiquito Jiménez. López golpea de cabeza la pelota. Le queda Matías Martínez sobre la zona derecha. Perdió ante Mendoza. Va Trinidense. Mendoza coloca centro. Despeja López. Y el balón se va a perder a un costado lateral en ofensiva para el conjunto de Trinidense. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Minuto 15 del segundo tiempo, sigue la goleada de Nacional 3-0 sobre Tacuarí. Sintió el impacto del tercer gol Tacuarí, Jorge. Vos sabés que recién tuvo 2 chances Nacional, una más clara que la otra. La primera fue con Leandro Mesa, después de una equivocación en la salida de Tacuarí, le pegó muy lejos de media distancia a Leandro Mesa, el volante central de Nacional. Me parece que se apuró, pasó cerca del poste derecho y recién un contragolpe, 4 contra 2, encabezado por Leandro Mesa. Este tocó hacia adelante con Diego Duarte, prácticamente mano a mano con Aldo Vareiro. Definió con un remate potente cruzado de zurda, respondió bien el arquero de Tacuarí. De momento se salvó 2 veces de seguido el conjunto que oficia de local aquí en la Toldería. Minuto 16 de la segunda etapa, sigue 3-0 la goleada de Nacional sobre el Tacua. Y con esto se está enfrentando en la zona de abajo, está con él los promedios. Sonríe un poquitito General Caballero que está por allí. Habrá que ver qué pasa también con Sol de América, allí en la zona de abajo, pero este marcador le deja en el fondo al equipo de Tacuaré. En los promedios sí, deberá remontar en lo que se viene en el clausura el conjunto de Tacuaré. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubino, que la base de Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado en su campo para el equipo legendario. Pechunaques prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. Pelotazo largo por parte de Álvaro Cuello. Intenta Miño, no llega, saca rápidamente la defensa de Trinidense. Se mete Fernando Romero en terreno de Guaraní. Paul Rivero se la marca. Despeja César Benítez en el fondo de Trinidense. Pelota a un costado. Lateral cerca del banderín que corresponde al equipo de Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue ganando Legendario 1-0. La Ferreza cerca Boca Penosa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Calle Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar en certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Pérez tiene el control de la pelota sobre la banda derecha, se muestra sobre el mismo carril. César Miño, el delantero de Guaraní, la pelota tiene destino de Alcaraz, cabecera del área sobre la banda derecha. La marca de César Benítez pega en Alcaraz, esta vez el lateral es para Trinidense en su campo. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Delivery 021 728 9228 al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Despeja desde el fondo Mendoza, toca la pelota, pero no puede controlarla Chiquito Jiménez. La marca de Paul Riveros, llegó a destiempo Chiquito, venía reclamando algo, le dice a sus compañeros que vayan para el frente. Quiere presión alta Chiquito Jiménez, gana Guaraní, saque de costado para el Legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, va Chiquito, falta en la cabecera del área. Chiquito dice que fue adentro, en la cabecera del área, peligrosísimo tiro libre para Trinidense, niño. Y es para analizar dónde exactamente se produjo el contacto. Para mí los dos se venían agarrando, pero termina sancionando falta del defensor de Guaraní en contra de Chiquito, que pudiste observar, Víctor, allí en la zona baja esta acción que parecía dentro del área, o dónde fue exactamente. Pitó de momento el árbitro, tiro libre. Así es, de una protestó, en este caso Oscar Jiménez, que fue adentro. La amarilla para Mario López en este agarrón. Y a ver, ahora está marcando la barrera. Igual Chiquito volvió a protestar, él como que está seguro que fue adentro el último agarrón. Vamos a ver si hay revisión o no, creía que sí, se va a revisar esta situación allí, se fue dentro o fuera del área este agarrón para el árbitro, afuera, tiro libre importante que va a tener Trinidense si no cambia esta decisión. Fue amonestado López, Víctor, Así es, Mario López amonestado, el segundo en Guaraní, el segundo en el partido. Muy bien, señores. Tiro libre peligroso que corresponde. Le pega Marcos Riveros
Atención a esta acción. 4-5 la barrera. La orden del juez. Le va a pegar. No. Se dilata el tiro libre para el equipo local. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido. Tres beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Qué venía reclamando Pérez? Que movió la pelota para avivarse unos centímetros más hacia atrás. Marcos Riveros para este tiro libre. Le va a pegar Riveros. Atención, señores, tiro libre. Cómo se dilata la ejecución, la orden de Romero. Puede estar el empate. Va Riveros. No se va a ejecutar todavía el tiro libre. Increíblemente, ahora sí el árbitro finalmente le indica a Riveros que tiene que patear. Riveros tira a la barrera. Rebote para Mendoza, el disparo. López de cabeza, Sergio evita el córner. Oh, no se fue la pelota porque el asistente iba a levantar el banderín. Lo miró Romero. Es lateral finalmente para Trinense. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.br. La realidad es que Chiquito Jiménez, de que ingresó, más bien está reclamando, Ya protestando. segunda fecha que así. El ingreso se plaguea bastante. Antes no tenía ese rasgo Chiquito Jiménez, pero últimamente está bastante plagueado. Por lo menos hace unas 10 fechas aproximadamente lo veo así, rezongón, se queja de todo, hasta en Copa lo vi así a Chiquito. En esta reclama nuevamente y están apurados los de Trinense. En un momento los pasapelotas llegaron a meter hasta 3 balones en esta última para que rápidamente pueda jugar la gente de Guaraní. Muy bien, está cargando Guaraní que quiere el segundo. Atención, la pelota le queda a Prieto. Ruiz Díaz se la marca, saque de meta para el equipo de Trinense. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubi logra más institutos de Indica Jorge. Trinense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Es saque de meta para el equipo local. Últimos días de la promoción de crédito ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comes y par tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se viene el primer cambio en Guaraní, camiseta 27, Fernando Román, y se retira César Miño. Fernando Román por Miño, la variante en el legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Enojado allí Romero con Chiquito Jiménez, que se dilata mucho la salida legendaria. Despeja desde el fondo Sergio, autor del gol con el cual gana Guaraní 1-0. Pelotazo largo para Alcaraz. Quedó tendido Alcaraz en el golpe allí con Rivero. Falta de Alcaraz. Tiro libre para Trinense. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea en Luminotendia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotendia, crecemos juntos. Levanta la pelota Gilberto Flores. Corre Mendoza. Mendoza otra vez. Pelotazo largo para Chiquito Jiménez. Entre dos lo rodean a Chiquito. No puede escapar de la marca de cuello. La pelota de Ruiz Díaz. Va Trinense. El balón de mitad de terreno. Campo enemigo. Se muestra. Atención Marcos Riveros. Levanta la pelota sobre la banda derecha para Ruiz Díaz. No va a llegar. Saque de costado para Guaraní. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Guaireña le ganó de visita 2-0 a Tembe, Carapehuá, goleó 4-1 Encarnación, fecha 10 de la intermedia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Tiro libre para Guaraní, va a sacar desde el fondo serbio. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. El pelotazo largo, atención, ataca Guaraní con Prieto. Gol de Tacuarí. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán Tilner. Primera buena jugada construida por Tacuarí en lo que va del partido de derecha a izquierda. La tocaron casi todos los integrantes de la mitad de la cancha.
terminó con un remate de Derlis Rodríguez, que pasó a jugar por izquierda, tapó a Anthony Silva y en el rebote Nicolás Morínigo concreta el descuento para el conjunto que oficia de local aquí en la Toldería. El número 17 que ingresó en esta etapa complementaria como hombre de recambio, descuenta el Tacuarí 1, Nacional 3, minuto 25 de la segunda etapa, Jorge. Gana entonces la Academia, ahora 3-1 a Tacuarí en cancha de Guaraní. Salidas para el equipo de Trinidense. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. La pelota de Marcos Rivero jugando por Vasco sobre la banda derecha. Cruzamiento de terreno Flores. Se anima el zaguero central de Trinidense. Profundiza para Chiquito Jiménez. Baja la pelota por la derecha. Corre Ruiz Díaz. Metió la diagonal cerca del área. No tiene ángulo para el centro. Lo persigue Román. Avanza Flores. Se anima el zaguero de Trinidense. Está en campo rival. Salcedo con la pelota. Apunta Salcedo. Va Trinidense. Salcedo al área. ¿Quién está? Nadie de Trinidense. Saca Pérez. Termina despejando el lateral derecho de Guaraní. Con Rombo C.C.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación. Está el empate, vino afuera. Afuera, increíble. Romero definió, me parece, logra sacar Servio. Chance clara, magnífica, estupenda para el equipo de Trinidense. Romero tenía el empate y estaba habilitado, me parece. No tocó Sergio Romero. Definió Fernando Romero. La pelota cerca del travesaño, niño. Sí, va a terminar siendo saque de portería para el conjunto legendario. Parecía que había tocado el portero, pero no. Igual llevó peligro aquí con Chiquito Romero en esa conexión allí en ofensiva de Trinidense, que uno conoció de mejores versiones futbolísticas. Hoy le está costando un poco, pero igual esta llevó peligro hacia el arco de Sergio. Ganó 1-0 con el gol de penal de Sergio. Dicho sea de paso, busca, insiste, quiere el empate de momento el equipo de Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, que más donde esté Cintia Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Eso seguro, Chaco. Mañana Libertad General Caballero Cerro Luqueño, ambos partidos a las 16:30. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Polios Abracer de Granjeros Campo 9. Está cargando el conjunto de Trinidense, la pelota de Marcos Riveros, campo rival. Avanza Marcos Riveros, capitán de equipo, distribuye por la izquierda. Busca Sergio Mendoza, bajó bien para Chiquito Jiménez. La marca en el fondo de López con Román. No puede Matías Martínez. El que alcanza a César Benítez. Trinidense va buscando la paridad. En el ahorro se encontrará todo lo que juegas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Thompson. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Responde de contra Guaraní con la presencia de Matías Martínez. Pica Pérez solo por la derecha. Va Pérez picando sobre el sector diestro. Colocó centro para Alcaraz. Saca Gilberto Flores. Rebote para Cantero. Tira mal, lejos afuera. Pero Guaraní tiene espacios y lo está tratando de aprovechar, niño. Hace que mejoró un poquito el desarrollo del partido en el segundo tiempo, porque la búsqueda de Trinidense origina algún espacio para que también tenga Guaraní sus chances. Lo está ganando Guaraní, pero de a poquito mejora, por lo menos en cuanto a intensidad de este segundo tiempo de partido. Vendrán variantes en Guaraní, Víctor. Así es, uno de ellos Walter González, camiseta 29. En un rato vamos a confirmar quién es el otro. Muy bien, está ganando Guaraní 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder del equipo legendario. No se apura Pérez, tratando de sacar desde el fondo con la pierna derecha. Busca también sobre el costado derecho. Intenta Matías Martínez. La pelota le queda a Rayer. Va Rayer, pica sobre carril zurdo, atacando. Trinidense, Rayer al piso. Falta de Pérez sobre Rayer, tiro libre y es peligroso para el equipo de Trinidense. Así jugará 2 de mayo ante Olimpia con Servín en portería, Feliu, Sosa Barreto y Castro Escobar, Ramírez, Llano, Ayala, Alfonso y Enrique Balbuena. Estilo libre para el equipo local. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Gardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estamos con la información. Informa
Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Camiseta número 14, Gustavo Marecos, se retira Matías Martínez. Y camiseta 29, Walter González, deja el campo Richard Prieto, segundo y tercer cambio respectivamente en Guaraní. Muy bien, Marecos y Walter dentro del campo de juego. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Venga, descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rivero hacia el centro, pelota al área, saca la defensa, le queda el rebote a Román. Román toca cerca de la media luna con Mendoza. Mendoza y otro centro. Insiste Ruiz Díaz, bajó de cabeza, chiquito, no pudo. Pérez deja correr, saca finalmente Pérez desde el fondo para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Alegrante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Allá está el aficionado cortándose el cabello y observando el partido. Todavía no terminó su corte, niño. No, es un corte bastante especial porque arrancó dentro de tiempo. ¿Y cuánto tenemos de juego hasta aquí? 30 prácticamente. Sí, ya casi media hora de corte. Ahí con todo su palco VIP especial allí, peluquería y partido en vivo del Trinidense Guaraní. Saque de costado para Guaraní. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, 9 del acceso sur, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrarlas en Chacobre y todos los distribuidores del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Ruby Locker, más estilos de Tesica Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Ganando el equipo legendario 1-0, buscando el segundo, quiere liquidarlo con Walter González, bajó bien de cabeza, dejó Zamudio, no pudo Cantero, metió la cabeza, es pelota, señores, para el equipo de Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Liga de Campeones de Europa, UEFA Champions League final, gol del Real Madrid, lo hizo su zaguero Dani Carvajal. Minuto 29 del segundo tiempo, Real Madrid 1, Borussia Dortmund 0. Está ganando el Real Madrid entonces la Champions League, señores. Saca desde el fondo Flores para el equipo de Trinidense. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Se va metiendo por la derecha, atención Román, pega la pelota en la pierna de Cantero, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Víctor. En Trinidense ingresó camiseta 30, Brian Andrada, se retiró Armando Ruiz Díaz. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Andrada por Ruiz Díaz, qué mal el córner. ¿Es Rayer o es Andrada el que intentó jugar con Riveros, Víctor? Rayer. No pudo y le está reclamando allí Marcos Riveros. Andrada entonces reemplazó a Ruiz Díaz. Otra variante en el equipo local. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne del 100% chaqueña, Chortivijo, una garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va el pelotazo largo con destino Alcaraz. La marca por parte de César Benítez. Le queda Chiquito Jiménez. Chiquito juega por la izquierda con Andrada. Intenta Andrada, pierde ante la marca de Román. Román para Walter González. Marca César Benítez cuando iba Walter para encararlo a Zamudio. Despeja el zaguero de Trinidense. Va por el empate el dueño de casa. Los lunes carga combustible en Shell. 15% de descuento con tarjetas débito Itaú, Mastercard, Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La pelota en poder de Román. No quiere saber nada. El esférico levanta con destino a Walter González. La pelota, el balón en el esférico le queda a Rayer. Rayer sobre la zona derecha, cruzamiento de terreno. Pone el balón para Román. Va Román de espaldas al arco, gira y escapa de la marca de Cantero. Recupera Cantero, el rebote le queda a Román. Puntea Cantero, no hay falta. Recobra el esférico Benítez. Va a insistir Trinidense. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo ¿Qué mejor. más salió el arquero serio? Está el empate, no pudo Salcedo. Salcedo tiene el esférico cabecera del área. Descontra la marca de Cantero, pisó el área. Va a rematar pelota al área. Por Rivero despeja de cabeza. El rebote para Rayer, cabecera del área. Lo tiene Marcos Rivero cerca. Va Riveros, coloca centro Román. No pudo de cabeza y choque Fuerte, de cabeza. Fuerte el choque de cabeza allí de Román. Me vas a decir, Víctor, ¿quién es el de Guaraní? Los Román. Mario López.
López. Ah, correcto, López y Román. Rápidamente los propios jugadores de Guaraní piden la asistencia porque los dos buscan el cabezazo y fue muy impactante allí el momento del cabezazo de ambos, de uno y otro. López del lado de Guaraní y Román de Trinidense. Román en principio buscando conectar para anotar y el otro defendiendo. Y el anterior una salida casi en falso. Llegó a ser todo a tocar la pelota, pero se complicó un poco allí el arquero Serio en la salida casi hasta el borde del área grande, complicando un poco a su arco. Finalmente no fue gol. Fútbol paralizado, señores, gana el equipo de Guaraní 1-0. Automóviles suple prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. El Acto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Acto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Sentido está el zaguero López y Joel Román. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tiempo de juego y marcador en Dos Bocas, Germán. Minuto 35 del segundo tiempo, sigue la victoria 3-1 de Nacional sobre Tacuarí. Mejoró Nacional después del descuento, Jorge, está muy cerca, justo ahora se produce gol de Tacuarí. Escucho. Descuenta el conjunto del Tacua mediante Marcelo Paredes. Cabezazo dentro del área grande, muy cerca del punto penal. Cabezazo dirigido hacia el poste izquierdo de Anthony Silva. Había mejorado el Tacua en los últimos minutos. Encontró el primer descuento, ahora encuentra el segundo. Minuto 36 de la segunda etapa. Se pone 3-2 abajo el Tacua sobre Nacional, Jorge. 3-2 entonces el marcador ahora. Lo ganaba Nacional 3-0. Está tiro de empate Tacuarí. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo. Caramba, se tituló de Cindy Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Ya se repuso Joel Román. Sigue en el piso López. El zaguero de Guaraní que se llevó la peor parte. Es así, Víctor, Así es, y se nota la distancia que quedó cortado Mario López, por eso lo están asistiendo dentro del campo de juego. Al jugador de Guaraní va a tener que cambiar la remera, probablemente si salpicó algo de sangre va a tener que cambiar la camiseta, el central de Guaraní. Sigue cortado el fútbol aquí en Trinidad. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Bass en Control Ojuar. López en el piso, señores. Hace cuestión de 3-4 minutos que está sentido el zaguero de Guaraní. Sigue la pausa aquí en cancha de Trinidense. Olimpia confirmó equipo va con Gastón Olvera en el arco, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo y Fernando Román. Ronnie Redes, Alex Franco, Matías Vera y Alan Cano, Lucas Prato y Facundo Bruera. Muy bien, está ganando Guaraní 1-0. José Cosper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participa del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Cosper creando tendencias. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Se llevó la peor parte el zaguero de Guaraní. Jorge. Golpeado, escucho, Víctor. Y pide cambio Joel Román, tampoco quedó bien después de esta situación. Ya hicieron el gesto de modificación los médicos y el que se viene es el número 38, José Sinisterra. Vendrá en instante el colombiano Sinisterra en Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Señores, está golpeado, sentido el zaguero López en el conjunto de Guaraní. Cortado el fútbol hace cuestión de 4 o 5 minutos prácticamente. Sinisterra va a ingresar en instantes en el equipo de Trinidense. ¡Gol de Nacional! Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Reactivó su ataque Nacional después de recibir el segundo gol del Tacua. Fue hacia adelante, una pelota que no logró despejar la defensa de Tacuarí. Servido le quedó el balón a Alan Gómez, que remató cruzado, pie abierto, pie derecho abierto hacia el poste izquierdo de Aldo Vareiro. Al minuto 38 de la segunda etapa le devuelve la ventaja de 2 goles a Nacional. Ahora la academia se encuentra con ventaja de 4-2 sobre Tacuarí al minuto 39 ya de la etapa complementaria, Jorge. Está ganando la academia, volvió a ampliar entonces el equipo de Nacional.
cuando se vendrán dos variantes en Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 38, José Sinisterra, se retira Joel Román. Y camiseta 22, Enrique Borja, y deja el campo Marcos Riveros. Allí están los cambios en el equipo de Trinidense que busca el empate. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por Tini etiqueta negra con Pomelos paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Señores, pelota para el conjunto de Trinidense. Continúa el fútbol, se repuso López. La pelota viene arriba, saca Fernando Román. El arquero se queda Sergio con el balón. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelotazo largo para Walter González, la cabeza de César Benítez. Benítez mete el testazo, balón para Rayer por la derecha, va el colombiano Sinisterra. Otra vez con Rayer, Rayer aplica el freno, juega por abajo para Salcedo, se complicó Salcedo, le sacó González, aunque está lejos del arco, va Guaraní buscando el segundo. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso sale una Power Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, mañana por la intermedia, 12 de junio, Villa Hayas reciba Pastoreo, Recoleta el puntero frente a Martín Ledesma. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Liga de Campeones de Europa, segundo gol del Real Madrid lo hizo Vinicius, el brasileño. Minuto 38 de la etapa complementaria. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0. Muy bien, Real va de vuelta por la conquista número 15 en la Champions League, con esto asegurando prácticamente el título el equipo de Ancelotti. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carrabacete, donde te significa Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Va Chiquito Jiménez, gana fondo de cancha, quiere colocar centro, cierra bien la marca, termina sacando desde el fondo el zaguero Román en el conjunto de Guaraní, despeja Alcaraz para el legendario. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. En Electroban los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pica Pérez para Alcaraz, de cabeza falta. Infracción, señores, de ventaja, aplica el árbitro, saca Sinisterra, no se rinde Trinidense, sabe que le queda poco al partido, busca el empate del equipo de Rúa. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Pierde la pelota Borja, aunque va recuperando Salcedo con el esférico, levanta para Enrique Borja sobre la banda derecha, ataca, carga, avanza el equipo de Trinidense con Borja. Borja se aproxima al área, profundiza para Sinisterra. El colombiano encaró, escapó de la marca de Mansur, se mete, Sinisterra resbaló y pierde ante Román. Sale Guaraní. Impulsa tu empresa con Bangkok. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bangkok crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología. Para tu campo hogar, contactanos al 0982668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Intentó Alcaraz de contra, pero perdió la pelota el delantero legendario. Va retomando el balón Mendoza para Trinidense. Pelotazo largo para Chiquito Jiménez. Bajando bien la pelota para Sinisterra. Apertura por la derecha. Se mete Rayer. Rayer y el mano a mano con Cantero. Rayer colocó centro para Andrada. No pudo conectar de cabeza. Saca finalmente Pérez para el equipo legendario. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Carga su y Pata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! 42 tenemos de la segunda etapa, señores, aquí en Santísima Trinidad, penúltima fecha de la apertura. Trinidense cae ante Guaraní 1-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Me parece que no va a continuar Cuello, ¿eh? Así es, ya piden el cambio para Álvaro Cuello y en un ratito vamos a saber quién es el que va a ingresar en el conjunto legendario.
Muy bien, Cuello ya no va a continuar en Guaraní, que gana 1-0. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Señores, gana Guaraní 1-0 con el gol de penal de Servio. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro. Niembe. Señores, cargando el conjunto de Guaraní con Alcaraz. Entrega con Pérez, no llega la pelota, se pierde a un costado lateral en su terreno para Trinidad. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participas de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió a pisar el campo de juego Cuello, si no me equivoco, Víctor. Así es, al final retornó Álvaro Cuello y de todos modos se está preparando Francisco Arce un cambio. Creo a la distancia, porque estamos del otro lado, que es Wilson Ibarrola, camiseta 4, el que va a ingresar. Muy bien, tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Sinisterra. Qué mal le pegó Sinisterra. Un regalo el córner. Va a sacar Mansur para el equipo de Guaraní. Pechunague prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona a todos les gusta. En Koala llevas tu somero living en gotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.pe. Le vendrá el cambio en el conjunto legendario. Antes tiro libre para Trinidense. Va por el empate. Epa. Lo termina empuje. ¿Quién fue? ¿Flores, Víctor, o es Salcedo? Salcedo, Juan Salcedo a Mansur. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Vamos hasta cancha de Guaraní. Adelante, Germán. Tiempo cumplido en la toldería, sigue la victoria 4-2 de Nacional sobre Tacuarí. Se añadieron 4 minutos al desarrollo de esta etapa complementaria. Atención, vino el centro de Mendoza al área. Saca Mansur. Insiste Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa Roby. Logra más donde esté Silvia corre. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro. Chaco. Borja Punta quiere rematar. Saca la defensa. El rebote le va quedando a Salcedo. Pica Juan Salcedo por la derecha. Rayer pide el pase. La pelota de Salcedo. El balón para Rayer a profundidad. Rayer va centro al área. A Román de cabeza. Tiro de esquina que corresponde. Fue Cuello. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate local. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exigir Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Vino el centro, pelota al área, le queda Andrada. Ganó fuera de cancha, está el arquero Servio. Servio se queda con la pelota. Busca, pero no encuentra el camino para el empate Trinidense, niño. Insiste, busca, pero hasta aquí no encuentra el camino para poder anotar el gol de la paridad trinidense. Encontró bien parado a Servio. Está respondiendo la defensa de Guaraní. Siguen insistiendo. Igual le queda poquito en el partido. A ver si llega o no la paridad trinidense. O hay algún espacio más para el tanto que pueda ya liquidar el partido el conjunto visitante Guaraní. ¿Lograste ver cuánto se adicionó, Víctor? 9 minutos más. 9 minutos más. Todo esto por la caída de Mario López. Hasta los 54 se juega este partido. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras, delivery 021-728-9228 al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamión, tractor Bistoni, pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Saca Zamudio, la pelota viene arriba, busca Borja cerca del área, mete la cabeza, testazo defensivo de Fernando Román. Va recuperando César Benítez, ataca sobre costado izquierdo el equipo de Trinidense. Benítez a profundidad, marca Pérez. Intenta Borja, la pelota le queda a Walter González, sale el equipo legendario. Para instalar tu industria de depósitos públicos, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay en Mobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Daniel Pérez, ingresa camiseta 16 Víctor Céspedes y el otro es Wilson Ibarrola. Y en realidad mostraron 4x11, pero Prieto ya no está. Así que vamos a ver, es Alcaraz finalmente el que se retira. Ahora van a corregir 4x17 Ibarrola por Adrián Alcaraz. Último cambio en el legendario.
Allí están las variantes en Guaraní que resiste. Gana 1-0 Legendario. Brasil, segunda división, Ceará le ganó 1-0 a Coritiba. En el equipo local fue titular el ex Guaraní Facundo Barceló, que marcó un gol. No ingresó, quedó en la banca Jorge Pollo Recalde. 48 tenemos de la etapa complementaria, señores. Guaraní gana 1-0. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Borja para Chiquito Jiménez de cabeza. Vino el empate. Servio se queda con el disparo de Romero. Atento, Servio controla al arquero Legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pecho, laminados y más. Síguenos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiempo de juego y marcador con Tacuarí Nacional. Escucho, Germán. Minuto 50 ya casi de esta etapa complementaria. Sigue la victoria 4-2 de Nacional sobre Tacuarí. Se adicionaron 2 minutos, Jorge, porque justo cuando se cumplía el minuto 48 del segundo tiempo hubo un gol de Nacional. Fue de Alan Gómez, que casi no lo festejó por offside. De todos modos, se midió mediante el VAR la posición de Alan Gómez y efectivamente estaba en offside. Había sido un pase filtrado desde la media cancha o de 3/4 de cancha hacia Alan Gómez, quien definió hacia el poste izquierdo, pero estaba en offside. Muy bien, está ganando entonces Nacional 4-2. Es pelota para Guaraní, que está ganando frente a Trinidad 1-0. ¡Gol de Nacional! Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Una defensa totalmente quieta, casi regalada la de Tacuarí. Aprovecha Alan Gómez para hacer una jugada por izquierda, pase al medio y define sin ningún tipo de apuro Orlando Gaona Lugo hacia el poste izquierdo de Aldo Vareiro, hombre que también fue recientemente ingresado en esta segunda etapa. Amplía la ventaja para la Academia, ya es el 5º gol para la visita. Nacional vence 5-2 a Tacuarí, minuto 51 del segundo tiempo, Jorge. Gana entonces la Academia 5-2 frente al conjunto de Tacuarí. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos. Segunda etapa, Robilo. Carabas este donde te indica corre. Trinidad 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Chiquito Jiménez cayó cerca del área, no hay falta. Despeja la defensa Legendaria, que contragolpea con Walter González. Puede liquidar Walter. Pierde la pelota Walter González ante Flores, que retrocede rápido. Pelota de Zamudio. Presiona Trinidense, no se rinde, busca el empate. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 092-555-333. Cantabria S.A. Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota le va quedando a Álvaro Cuello. Cuello jugando para Cantero. Cantero lanza el balón sobre la banda derecha. Allí aparece con la pelota Gustavo Marecos. Pide Céspedes, pica Cantero. Llega Cantero, no va a alcanzar la pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Trinense. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte mejor, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad para pasar. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros, para 2 de mayo, Olimpia en Pedro Juan Caballero. Cuando carga el conjunto de Trinense, va Rayer para Chiquito Jiménez, baja para Borja, apunta Borja, va a rematar, no tiene ángulo, cabecera del área, Rayer levanta, centro, no puede Fernando Romero, salida para Guaraní. Jorge. El más ganador de Europa, título número 15 para Real Madrid. En la final de la UEFA Champions League venció al Borussia Dortmund por 2-0 y es el campeón de la Liga de Campeones de Europa. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Final del partido aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. Ha sido victoria y goleada de Nacional 5-2 sobre Tacuarí. Goles de Gustavo Caballero, Juan Luis Alfaro, de Tiago Caballero, Alan Gómez y Orlando Gaona Lugo. Para la Academia, por el lado de Tacuarí, habían anotado Nicolás Morínigo primero y después Marcelo Paredes. Ha sido victoria con goleada, repetimos, de Nacional. Final del partido aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, 5-2, la Academia sobre el Tacua.
Muy bien, tiro libre peligroso, lo último prácticamente para Trinense. Salcedo levanta centro al área, saca como puede por Riveros, tiro de esquina para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mendoza, quedan un minuto, señores, para que termine el partido. Hasta los 54 se juega, 53 ya tenemos aquí en campo de Trinense, cae 1-0 local, lo gana Guaraní que resiste, aguanta Mendoza y el córner, pelota arriba, saca como puede desde el fondo Ibarrola, saca de manos para Trinense. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Salió el arquero Zamudio, dejó atrás su arco, atención, va cargando Guaraní, Cuello le puede pegar a la pelota, habilitado Walter González, lo liquida Guaraní, Walter dentro del área, vino, está afuera. Qué mal le pegó Walter González, Niño. Sí, tan apresurado que estaba, Zamudio estaba en el medio campo, todo Trinidense arriba, algo complicado, no resolvió bien Guaraní, porque eran 4 contra 2, contra el propio arquero adelantado por allí. Tuvo todo Guaraní para liquidar el partido, le sigue dando vida a Trinidense, que tendrá un tiro libre y acaba. Tiro libre y termina el partido, le dio vida a Guaraní sobre el final del día. Trinidense no lo aprovechó. Uno más, Víctor. Un minuto más, así es. Es tiro libre para Trinense. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Le va a pegar a la pelota Salcedo, lo último para Trinense, centro, saca Sergio con golpe de puños. El rebote le queda a Mendoza, otro centro, pelota para Rayer, saca desde el fondo por Riveros, lateral en ofensiva para Trinense. Unisalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Pateita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Lamas en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye productos de los Andes. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 55 minutos. Segunda etapa, Roby lo agarró a sexto de Indica, corre. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Intentó Zamudio, la pelota en la mano de Servio, señores, final del partido, final del juego. Señores, aquí en el Martín Torres, en el inicio de la fecha 21, la penúltima de la apertura, lo ganó el legendario, lo ganó Guaraní de visita. Trinidense 0, Guaraní 1. Relató Jorge Casal. Se quedan con el Niño Sosa, con Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud en apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subeyala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba, contigo. Gracias, Jorge. Aquí Santiago Sosa, del Departamento de Fútbol de Guaraní. Con esos resultados, la verdad que era importantísimo volver a ganar y recuperar la confianza y terminar el torneo de la mejor manera. Claro, se hizo después de 4 partidos, vale para sumar, y posicionarse y terminar lo mejor posible de estas últimas fechas. Sí, totalmente. Debíamos volver a ganar y posicionarnos de la mejor manera, como vos decís. Bueno, ahora hay que ganar la última fecha también. Santiago, noté que reclamaron mucho el trabajo arbitral, algo que cuestionar. Y la verdad, de repente desde afuera uno no tiene la posibilidad de ver la repetición, pero sí hubieron unas cuantas que nos llamaron mucho la atención, ¿verdad? En cuanto a jugadas así pequeñas que generaban falta cerca de nuestro arco. Santiago, está sonando mucho el nombre de Enzo Jiménez para Guaraní. ¿Esto es real? No, hay muchos posibles refuerzos, hay muchos nombres, pero todavía no tenemos nada concreto. Ahora, apenas termine el campeonato, vamos a enfocarnos. Incluso se mencionó que ya estuvo llegando a un acuerdo. Totalmente. No, la verdad que no, todavía no. Pero sí un nombre en carpeta, por lo menos. Sí, hay muchos nombres, está también el nombre de él en carpeta, la verdad que tenemos muchos nombres, pero todavía nada concreto. ¿Qué puestos pidió Chiqui, sin dar nombre, Santi? Todavía no se sabe. ¿La pretemporada se hace aquí en nuestra capital? Sí, la pretemporada se va a hacer aquí. Así es. Gracias. Así Santiago Sosa, de la directiva de Guaraní. Delante suyo iba el presidente, pero ya de entrada nos dijo que no iba a hablar el presidente de Guaraní, Emilio Dar, a quien lo noté también bastante molesto con las decisiones arbitrales, porque justo estábamos cerca de ellos y reclamaron bastante algunas faltas que se sancionaron, en este caso cerca del área legendaria. Más en el segundo tiempo, ¿verdad? Lo que entendemos un poco, Víctor, esos últimos minutos. Así es, en los últimos minutos, cuando Trinidense lo iban cerrando a Guaraní, ahí noté el disgusto en algunas decisiones arbitrales
del propio presidente y de Santiago Sosa. Correcto, allí Víctor, canal abierto, cualquier cosa en la zona baja, con lo que dejó este marcador. Me vas a decir, Gerardo, si podemos escuchar a Servio, que creo que adentro. sí, señor, Somos un equipo grande, tenemos que estar peleando cosas importantes. Bueno, gracias a Dios volvimos al triunfo, cortamos una racha que necesitábamos salir y bueno, por momentos la verdad que lo hicimos muy bien y por momentos sabemos que teníamos que sufrir porque es una cancha chica y es complicado a veces el tema de los lanzamientos. Lo resaltante, el gol de penal con mucha claridad para ejecutar, pero no se puede soslayar, no se puede dejar de lado la tapada que tuviste en el primer tiempo, el tiro libre de Marcos, llegaste justo. Sí, bueno, la verdad que estoy para ayudar a mis compañeros, como siempre digo, en los penales es una faceta donde me siento bien, la verdad que siento que soy importante en ese sentido y bueno, gracias a Dios las cosas salieron de la forma que estábamos buscando. Chochi, Julio, les escucha la figura del juego. Bueno, Gaspar, un gusto saludarte, Chochi te saluda. ¿Qué balance haces de lo que ha sido esta etapa de Guaraní, sobre todo desde el arribo de Francisco Arce, de lo que han sentido en el paso a paso del recorrido en este campeonato? Sí, bueno, la verdad que el comienzo nos pasó más o menos parecido, primera ronda con segunda ronda. La verdad que cuando llegó Chiqui pudimos levantar muchísimo. Levantó el equipo, levantaron los rendimientos individuales y en el momento donde teníamos que dar el golpe, por ahí volvimos a caer en eso de no conseguir los resultados importantes que estábamos buscando contra los equipos que están peleando ahí arriba. Y bueno, un poco nos costó, el golpe es duro, como siempre digo, por ahí bajó mucho el tema de la edad en Guaraní, pero lo que no tiene que cambiar nunca es el hambre de conseguir cosas importantes. Gaspar, Julio Samaniego te saluda, un abrazo, felicidades por el partido, por haber sostenido la diferencia dentro de lo que fue el encuentro, de la forma en la que se presentó. Me quedo con una expresión tuya, le decimos a los muchachos, lo trabajamos dentro del grupo, de buscar estar en lo más alto. Esto ya es como un desafío para lo que va a ser la segunda parte del año, inclusive, Gaspar. Sí, claro, la verdad que bueno, nos venimos preparando, somos un grupo nuevo, obviamente que el campeonato nosotros somos autocríticos, lo hacemos ahí adentro, la autocrítica, sabemos dónde tenemos que estar, sabemos la camiseta que representamos, obviamente no estamos contentos, necesitamos seguir sumando, terminar de la mejor manera el martes y encarar a lo que viene con mucho hambre. La verdad que necesitamos, como te dije, necesitamos pelear arriba, estamos en un club, representamos un club que históricamente siempre estuvo peleando ahí en lo más alto, necesitamos llevarlo a la Copa Libertadores de nuevo, hace 2 años que el club no está compitiendo en ese torneo internacional, así que necesitamos volver a llevarlo a Guaraní a la Copa Libertadores. ¿Qué les dio Chiqui más allá de un lapso bueno y después de esos 4 partidos donde no pudieron conseguir victorias? ¿Qué les dio? ¿Qué les cambió? Que es un técnico ganador, que te inculca todo el tiempo ganar, ser protagonista, que es un técnico ganador, que te inculca todo el tiempo ganar, ser protagonista, defenderte con la pelota, siempre ser protagonista con la pelota y la verdad que por momentos lo hemos conseguido y por momentos nos ha costado, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que él vino a sumar con nosotros, obviamente nosotros dentro de la cancha le tenemos que dar más, los resultados se ven y bueno, intentaremos. Ya desde comienzo él tiene para hacer la pretemporada y bueno, nosotros entregarnos al máximo, aprender rápido lo que nos pide y agregar eso, un poquito de cada uno de nosotros para, como te repetía hoy, conseguir las cosas que el club se trazó para fin de año. Muchas gracias por tu tiempo, Gaspar. Aquí Éxitos. la palabra de Gaspar Servio, gentileza a la gente de Tigo Sport. Él marcó el penal en los 45 del primer tiempo. Todo muy parejo hasta en cuanto a la posición de la pelota, situaciones, algunas situaciones sobre el final de Trinidense que cargó, insistió, tuvo un mejor desempeño igualmente Guaraní en la segunda parte, le vino muy bien ese penal, la gente de Trinidense quedó con ese sabor amargo allí de que alguito más, por lo menos el puntito podía lograrse al final, finalmente no se dio eso y fue victoria de Guaraní aquí en Trinidad. Quedamos con canal abierto con Víctor porque se vendrán las conferencias de Francisco Arce, también de Arrúa. Nos vamos hasta Arturo, Carlos Quise para lo que se vendrá desde Olimpia con canal abierto con Víctor. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Ya estamos Bien, nosotros señor. listos. Saludo a todos los compañeros. La goleada de la fecha, la goleada nacional ante Tacuarí recuperó la alegría, entre comillas, si querés, porque venía derrota consecutiva Guaraní ganando al Trinidense 1-0. ¿Vos estás, Víctor?
Sí, Arturo, nosotros seguimos aquí, esperando el momento de la conferencia. Primeramente hablará Francisco Arce, técnico visitante, y después esperaremos por José Arrúa. Un segundo, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Arturo, un gusto saludarle al equipo y a la audiencia. Bueno, contanos, Jorge, ¿quién va a ser el nuevo técnico de Encarnación, presidente? Contanos. Y vamos tomando nuestro tiempo, todavía no tenemos. Acabo de llegar a Encarnación hace 2 minutos. Perdón, pero cuando meditando, pensando, o te dijeron, o vos tenés un nombre y no lo querés decir todavía. No, realmente, inicialmente vamos a trabajar con nuestro coordinador de inferiores, el profesor Castillo, el lunes, y a partir de ahí tomamos resoluciones. ¿Te gusta un técnico de la zona o no en la caliente? Acá? ¿Llevaría de acá un técnico de la zona, Jorge? Y vamos a ver, por eso te digo, vamos a analizar bien, evaluar bien y tomar, pero sería, en caso de eso, tendría que ser alguien de la categoría que conozca, la categoría. Con Nicole Maidana bien, el alejamiento bien. Todo bien, todo bien. Todavía yo después del vestuario aún no hablé con él personalmente, pero seguramente también charlaremos el día lunes. ¿Pero se fue? Sí, él dijo eso, así fue. ¿Y vos qué decís? ¿La aceptás? No, yo todavía no conversé de eso por él, ¿verdad? Nosotros es un proyecto grande, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando. El equipo no puede parar, el objetivo no cambia nada, entonces tenemos que seguir siempre para adelante. Pero eso no implica a que yo no tenga que hablar con él personalmente el lunes. ¿Y Joel te escribió por WhatsApp? ¿Quién? Joel, tu técnico, te escribió por WhatsApp o lo hizo telefónicamente. No, nosotros estuvimos juntos en el vestuario. Ah, perdón. Y bueno, Sí. Jorge, no agreguemos más, vos sos el presidente del club. ¿Quién interina, decía Jorge? El profesor Beto Castillo. Muchísimas gracias Jorge, muy amable. Gracias a ustedes, gracias, éxito. Gracias, Jorge González, presidente de Encarnación Fútbol Club. ¿Y vos, Víctor? Víctor, ¿a dónde va con el Prodi? Ahí está Carlos Quise, cumpleaños feliz de Carlos Quise. Felicidades. Gracias, Arturo. Se dedicó la Comebol, después la Asociación Paraguaya de Fútbol, Olimpia. Gracias. Olimpia creo que también. Sí. También Olimpia, sí. El niño Sosa también. ¿Eh? El niño Sosa también. ¿Quién? Me felicito. ¿En fútbol a lo grande? No, me mandó un mensaje especial. Y ahí está Están muy atentos los muchachos. Ahí está la torta y después hay otro regalo para vos. Gracias. No, pero no es nuestro, Sí, ya sé. De la Comebol ahí. Dice el Club Olimpia, símbolo eterno del club, un hombre que se animó a soñar, que conquistó América y el mundo con nuestra camiseta. Muchas felicidades y gracias por siempre, Carlos Alberto Quise. Gracias a la gente de Olimpia, ¿verdad? Pasamos Cerro años. no te felicito. Cerro. No, la verdad sí. La verdad, hay que echarle. Te hubiera felicitado. Sí, pasé bien también ahí, pero le agradezco también a los dos. ¿Y Luqueño? No son para. ¿Y por qué no si va y jugué tu vista y.? Ya sé, pero no podemos pretender tanto. Estamos Estamos bien. Está bien. Y bueno, vamos a dejar ahí, no para no Sí, armar lío. sí, o si no, vamos a armar lío. Vamos a armar lío al pedo. ¿Qué te digo, Juan? Catedral Weekend de Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Dice el Twitter de la selección paraguaya, el albirrojo Carlos Quise, campeón de la Copa América del 79 con la selección paraguaya, celebra una jornada especial. Feliz cumpleaños. Sí, estaba leyendo. Sí, Víctor. Llega Francisco Arce, técnico de Guaraní. Estamos listos para arrancar la rueda de prensa con el técnico legendario Francisco Arce. Senador de Guaraní, el profesor Francisco Javier Arce. Primera pregunta, Tigo Sport, Freddy Giraldo. Hola, profe, buenas tardes. Como sea, tenía que cortarse esta mala racha. Guaraní consiguió la ventaja y defendió la diferencia. Al final pudo haber ampliado, pero le faltó otra vez aquello de terminar mejor la jugada para terminar más tranquilo el partido porque tuvo situaciones. Sí, yo creo que dos facetas diferentes de cómo se jugó el partido. Un primer tiempo en donde intentamos nosotros igual dentro de las dificultades que siempre presenta jugar aquí, jugar al ras del suelo, coordinar un poco ataque
bien organizado, lo hicimos muchas veces en el primer tiempo. En el segundo con la entrada de Chiquito primero y ya después con Enrique, Borja todavía en la cancha, ellos prácticamente con 3 o con 4 delanteros. Tuvimos que aumentar gente también defensivamente y en esos momentos sí, así como decía, estoy de acuerdo, nos faltó un poco de mejor pase o mejor remate para poder haber convertido más. Nos llevamos un triunfo muy importante, pero muy trabajoso, como siempre es jugando aquí. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. Pasa que hay problemas con el audio. Está un desastre el tema del audio. Fue clave también para ganar en altura, atendiendo de que entró Chiquito y terminó averiado López. Terminó quitando muchas pelotas Fernando Román y eso fue una de las claves en los cambios que se dio en el partido. Sí, imaginamos eso, lo conversamos con ellos en la reunión que tuvimos antes, preparando el partido, en la charla allá en el hotel antes de venir para acá, que si estábamos en ventaja ellos seguramente iban a recurrir a ese tipo de juego más directo, con pelotas largas, buscando rebote o buscando bajada o peinada, especialmente de Chiquito, y ya teníamos eso. Terminamos jugando con una línea de 4 con Fernando como lateral, pero al principio entró como un zaguero más para tomar a 2 delanteros, tanto Fernando y Chiquito, pero después, como aumentaron con Borja y entró Sinisterra también, ya tuvimos que hacer otro tipo de movimiento para poder sostener el resultado. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Desde el punto de vista de la predisposición del equipo, de la actitud, hoy lo notaste un punto arriba de los últimos partidos, porque, como te decían los colegas, había que defender en un momento como sea y Guaraní sacó adelante el partido. Y lo segundo que te quiero agregar, quizás faltó un poco esa contundencia para liquidar y no terminar sufriendo hasta el último segundo. Sí, justamente elogiamos un poco a eso antes de venir para acá, de la predisposición y la fuerza que tuvieron, la garra como para poder defender, porque no es fácil, porque ellos son muy especialistas y trabajan bien así, especialmente cuando van en desventaja. Y sí, también, así como preguntó Freddy, estoy de acuerdo, si tranquilizábamos un poco más y dábamos mejor destino a los últimos o penúltimos pases, hubiésemos convertido más, porque ellos ya estaban totalmente jugados ofensivamente. Buenas tardes, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. ¿Qué tal estuvo el campo de juego desde su óptica? Pues de afuera se lo veía al menos bastante bien al campo de juego. De repente eso puede dificultar o no el juego de Guaraní. Y si ya estás pensando en refuerzos para el torneo clausura. No, bastante bien no está. O sea, está para jugable, digámoslo. Por eso lo intentamos mucho. En el primer tiempo lo hicimos bien, pero igual necesitábamos siempre un control más, 2, 3 toques, lentecía un poco el juego porque la cancha está seca, dura. Yo creo que ahí en Paraguay no hay ni una sola cancha que esté en perfectas condiciones, con los conciertos que se hacen en la cancha de Cerro, que era la mejor, que se destruyó bastante, defensores que se juega mucho, capaz que el de Libertad que se juega poco, mantiene. Nosotros también usamos muy poco para que esté mejor y normalmente nivelemos para arriba, porque la intención de juego es tenerla por abajo, juntarnos, aumentar cantidad de pases, y eso es muy difícil cuando no hay un buen césped. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, sin ánimo a tocar o manosear nombres, pero sí salió a la luz últimamente el nombre de Enzo Jiménez, por eso le quiero tocar ese nombre puntualmente. Usted siempre es bien franco, bien sincero cuando le tocamos algunos temas. ¿Es real eso, profe, que usted lo quiere tener en su equipo? Y aparte de eso le agrego pregunta, ¿en qué puestos, me imagino que ya están en conversaciones con la directiva, ¿en qué puestos va a pedir refuerzos y qué características? O sea, ¿serán jugadores de la casa que vengan de sus préstamos, el club está en condiciones de contratar? ¿Cuál es la conversación que tuvo con los directivos en ese sentido, profe? Bueno, vi que lo acercaron a Santi al terminar el partido para entrevistarlo. ¿Le preguntaste eso? Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo que es uno de los nombres que está en carpeta, o sea, varios nombres en carpeta, y no negó que está en carpeta su nombre. No, y yo prefiero esperar, falta una fecha. Tuvimos solo una primera reunión como para intentar diseñar un poco eso con el presidente, obviamente con Santi, con Farid, que es el scouting, ¿no?, del club, y
y los 4 entrenadores que estamos en el cuerpo técnico, ahora nosotros nos tenemos que dedicar a ganar el último partido, porque marca mucha diferencia sumar más puntos y terminar mejor. Desperdiciamos varias oportunidades en encuentros anteriores, podríamos estar con 8, 9, 10 puntos más y ahí estaríamos en un momento, en una situación ideal. Ahora tenemos que correr atrás de esa necesidad que tenemos y cuando termine seguramente nos vamos a juntar de vuelta ahí sobre la marcha para ver. No es fácil conseguir contratar. Lo que sí yo te puedo confirmar es que pedimos la vuelta de Luis Martínez, porque eso ya está hecho. A mí siempre me gustó y es un lugar donde necesitamos. Ya charlamos con él y creo que hasta su club actual también ya está al tanto. Profe, con sumar, pasar la barrera de los 30 el objetivo, porque tampoco se puede sumar mucho más, pero ese sería el piso. Hoy se completó 65 minutos con el Sub-19, quedan 25, redondito, porque triunfo, 3 puntos, muchos minutos con el Sub-19. Hoy no estuvo Anderson, estaba lesionado porque fue una disposición de usted como entrenador. No, fue una elección porque nos parecía que era momento de que César vuelva a ser titular. Bruno también está muy cerca de Díaz, que está dentro de la edad por la exigencia de la regla. Queríamos jugarlo de esa manera y me pareció que lo hizo muy bien, por eso hubo más tiempo. Si no tuviéramos esa necesidad de, por ejemplo, de sostener la pelota con Chiquito y la entrada de Fernando, hubiese jugado más, pero ahora ya nos falta poco. Lo vamos a cerrar en el último partido y ver para el segundo semestre a ver si conseguimos llevar a la pretemporada algún chico más, porque va a seguir esa exigencia de la regla y necesitamos aumentar un poco esa nuestra población, que hoy solo tenemos 4. Bien, gracias. Así termina la conferencia de prensa de Francisco Arce, técnico de Guaraní, confirmando el retorno de Luis Martínez, el mediocampista que está a préstamo en Ameliano, que viene teniendo muy buena participación en el equipo de Pedro Saravia. Su pase pertenece a Guaraní y ya está confirmado que va a regresar para el torneo clausura a filas del legendario. A partir de ahora guardamos la llegada de José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense, si es que da el tiempo antes de que empiece el partido en Pedro Juan. De lo contrario, ya quedamos con la versión grabada del técnico de Trinidense. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. 2 de mayo, Servín, Feliu, Sosa, Barreto y Castro, Escobar, Ramírez, Llano, Ayala, Elías Alfonso y Enrique Balbuena. Enrique, Gerardo. Señor, así es. Y Olimpia con Olveira, Olmedo, Benítez, Salcedo y Román, Redes, Franco, Vericano, Lucas Prato y Bruera. Sí. Yo voy a decir una cosa hoy y no voy a decir mañana. Si Castro estaba en otro equipo, iba a tener otra connotación y no en desmedro de 2 de mayo. Tiene 30 años, madurito ya. Pero es uno de los mejores laterales izquierdos que en el fútbol paraguayo. ¿No es cierto, Carlos Quisa? Sí, ¿O no lo viste jugar? No, le vi jugar. ¿O estoy equivocado? Decime no está equivocado. No, tiene buena técnica, maneja bien la pelota. Le faltaría más intensidad para mi gusto, para equipo grande. Pero ha hecho un muy buen campeonato. Uno de los nombres resaltantes, que seguramente cuando haces el equipo o los mejores equipos del certamen va a pelear la posición. A la izquierda era. Sí. Por eso tiene esa riqueza técnica. Voy a decir Maya y fin de fiesta. El lateral izquierdo con mayor capacidad técnica para mí es Castro de 2 de mayo. Sí. Calidad técnica, dije. Sí. Yo no dije. Por eso pensé un poquito, comparé con Arzamendia. Calidad. Este engancha mejor, es más claro. Es más claro con la pelota. En mi opinión. Para mí le falta el cambio de ritmo más explosivo. Bueno, pero técnicamente muy bueno. Por eso, el Castro, lateral izquierdo. César Castro, sí. Lo que llama la atención de este Olimpia de Prato, de Palermo, es los nombres que Olimpia lleva al banco. Richard Ortiz, Derly González, Arrúa, Capazo. Y hoy juega con 2-9. Ninguno de los dos es sin velocidad. ¿A quién le vas a poner una pelota detrás de la última línea? Calate no voy a asumir bueno Olimpia entonces. No.
No me queremos acá en la mesa, che. ¿Por Qué qué? bárbaro este muchacho. ¿Y por qué opina como técnico? No, Pues entonces- opino y ya me manda para... ¿Y por qué Pino No, se que- va a dirigir a Palermo, mandarle una WhatsApp a Palermo? No, pero yo tengo que decir al oyente lo que veo antes del partido. Y vos estás enamorado de Franco que mete la pelota bien. ¿Y a quién le va a poner? Si está Prato y Güera. Y Rede baja a colaborar con el lateral derecho. Y Cano también va a bajar. También. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que darle opción, perfil. Vos podés jugar con 2-9, pero uno de los dos tiene que picar. Y vos no le puedes decir de técnico a técnico. No, si vos hablo yo estuviese con él. en una mesa y se llama el programa de técnico a técnico. No, yo no hablo con él. De palo a palo que se llame. Del mismo palo. Vamos a cambiar el nombre. El programa se llama del mismo Arturo. palo. Sí, Víctor. Llega José Arrúa aquí a sala de conferencia. ¿Me marcan ustedes los tiempos en estudios? Me gustan. Por lo menos podemos escuchar las primeras respuestas de José Arrúa. Sí. Que toma asiento en este momento. Se va acomodando el técnico de Triniense. Va a comenzar a circular el micrófono para las preguntas. Y escucharemos a José Arrúa. Arrancamos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Triniense. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con muy poco le ganó el rival. ¿Eso incomoda a un entrenador cuando pudo haber conseguido otro resultado? ¿O cómo evaluás el partido? Sí, la verdad que queríamos ganar acá el local, ¿verdad? No estamos pudiendo conseguir el triunfo. Yo creo que estábamos mejor que Guaraní, ¿verdad? Durante todo el partido, pero bueno, los goles hay que hacerlo y Guaraní se encontró con ese penal, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos después nosotros revertir el resultado. Profe, Alaila Sanabria para Radio 1 de Marzo. Un trinidense que le cuesta hacerse fuerte de local, profe. Sí, la verdad que es lo que veníamos hablando con los jugadores, que antes acá, bueno, en la apertura, especialmente el año pasado, hicimos varios puntos, ¿verdad? Ahora nos está costando muchísimo ganar el local y bueno, lastimosamente se nos va la apertura sin poder ganar el local. Ahora tratar de este último partido contra Luque, tratar de sumar de a 3 y bueno, replantear todo lo que va a ser el clausura, ¿verdad? José, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. ¿Llegaste a revisar ya la jugada del penal? Porque tus jugadores protestaron bastante, si es que te quedaste con alguna duda del penal que se le sancionó a Guaraní. No, a mi criterio lo poco que vi está bien cobrado, ¿verdad? De por ahí el pisotón de ellos, la jugada de Beto, donde a nosotros no nos está tocando, diría yo, porque en jugadas similares nosotros tenemos jugadores expulsados. Y Guaraní o nuestro contrario en jugadas similares a lo que a criterios diferentes de referee sí nos está costando caro a nosotros. El partido contra General en un choque casual, como me dijo el profe Blas, le expulsó a nuestro jugador y ahora también, ¿verdad? Para mí que le pisa todo a Cuca, lo de Beto también. Fue casual, pero Beto tiene que salir por el golpe de ellos, ¿verdad? Y nosotros el choque de Axel es una pelota que la pelota cruza, los dos van a disputar con el arquero y después se genera el choque, ¿verdad? Y bueno, estamos con esa parte también que los criterios por ahí contra nosotros son muy exigentes y por ahí contra el contrario no. Buenas tardes, profesor, para Universo 970. Ahora, a falta de una fecha, uno imagina que ya ustedes también como cuerpo técnico están mirando ya más adelante lo que será el torneo clausura. ¿Pediría algunos puestos para poder reforzar este equipo? Sí, claro, ya venimos hablando ya hace tiempo, ¿verdad? de esa situación. Como hablamos con los jugadores, todos estamos siendo evaluados y bueno, vamos a tratar de buscar lo mejor para el club, ¿verdad? Porque hoy por hoy con buenos partidos no es suficiente, tenemos que seguir sumando y vamos a ver lo mejor de quienes continúan y quienes traemos también para volver a potenciar lo que era por ahí nuestra virtud del año pasado, ¿verdad? Que es lo que nos está costando un poco ahora. Así termina la conferencia de José Arrúa, técnico del Sportivo Triniense. Para vos fue penal, pregunta Carlos Quise, la decisión del árbitro Víctor. Y a mí me quedaron Correcta dudas, decisión, Arturo. digo, me equivoco en el término. Pasa lo siguiente, pasa que Marcos Riveros quiere entrar hacia el punto penal como para hacer el cierre de cabeza porque se perfilaba el centro y lo choca a Prieto. O sea, yo en cancha no vi un contacto alevoso. No, pierna contacto, contra no pierna. vaya a sacar nada alevoso. Un No, contacto pero hay fuerte, por contactos que ejemplo. son accidentales, por eso. Y aquí me pareció medio accidental, pero si el propio técnico de Trinidense dice que es penal, tendría que ver la repetición. En la cancha a mí también me quedaron muchas dudas. Para vos entonces tenés que ver primero la jugada, Víctor. Y tendría que ver. Aquí en cancha estoy con un montón de dudas. Para vos, Gerardo, Arturo. ¿qué fue? Dudoso también, señor. Sí. ¿Y para Víctor? ¿Para vos, Gustavito? Correcta decisión de penal. Correcto. Hablamos después, Víctor, sí. Perfecto, hasta la próxima.
Sauce. La opinión de Carlos en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se enfrentan dos equipos de campeonato diferente. Uno que inicia todo torneo con gran expectativa para ver qué puede pasar con su equipo, porque siempre está la ilusión y la esperanza, pero no sabe qué papel va a desempeñar, que es el caso de 2 de Mayo. Equipo de jugadores sin renombre, pero con buen funcionamiento que consiguió Felipe Jiménez. Le convenció a su grupo a tocar la pelota, a intentar jugar y ser prolijo en la cancha, y con eso sumó una muy buena cantidad de puntos pensando en permanecer en primera y después comenzar a soñar en un torneo internacional, Sudamericana y por qué no Copa Libertadores de América. Ese es el presente de 2 de Mayo, que hoy no tiene a Domínguez, para mí su mejor jugador. Enfrente, este Olimpia que no ha encontrado una identidad propia, con resultados, a lo mejor en resultados no es tan mala la campaña de Palermo, pero no consigue que el equipo le funcione como quiere o como puede pretender un equipo con aspiraciones. Fuera de toda competencia internacional tempranamente, no pudo llegar al final del torneo peleando por la posibilidad de campeonar, pensando de esta manera con lo que representa en ese aspecto clasificar para llegar a la Copa Libertadores del año que viene. Olimpia sigue siendo una incógnita a pesar de los 2 meses y medio de Palermo. Muy bien, la opinión de Carlos. Señores, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza. Irigeo. Pinda Méndez, mira la hora. Está para arrancar el partido. Ustedes saben la goleada de Nacional, que goleó hasta 5-2. Y la victoria de Guaraní ante Trinidense por 1-0. Está todo listo para mover la pelota. Franco va a actualizar el partido. Espera Méndez el comienzo. Falta 1 minuto en tiempo horario para que arranque el partido. Ahí está el veedor, le levanta el brazo derecho, le va a hacer así y entonces va a autorizar el partido. Contigo, Juan. Tu 0 kilómetro en banca, plazos hasta 5 años, con tu tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancop crece desde la raíz. Arrancó el partido. Monumental. 10 segundos más, 10 segundos menos. Pelota a la izquierda. Viene para meterse bien, para buscar la pelota. Cano colocó el balón por abajo, se perdía afuera. Y estilo de portería para el 2 de Mayo. Hace señas Bruera. Va a sacar la pelota a Servín. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con las más altas tecnologías para tu campo o hogar. También contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Aunque la pelota no está muy inflada, parece dar la sensación. Pelota de Castro, juega Castro, metió sobre la izquierda para buscar la Brian, devolución para Castro, pero viene bajando. Cuando la pelota por el medio, Brian va a recuperar el equipo de Olimpia o no, la pelota la va a tener por el medio. Moviendo la pelota, Cano estaba reclamando balón sobre la izquierda. El jugador de Olimpia busca la salida al franqueado. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Goleada Nacional de goleó hasta 45-2. Carga Supra 95 aditivada. Supra 95 aditivada mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Román con un empujoncito, dijo el árbitro del partido, que prosiga cuando se metía sobre la izquierda Escobar. Hay que verlo. Escobar, Carlos, sobre la izquierda. Ahí está. A la derecha. A la derecha, que generalmente juega abierto a la derecha como un volante por derecha. Y el que va a acompañar más es Llano detrás del punta Valbuena. Sí, señor, la pelota sobre la izquierda la tiene Román, carga Román para el centro, tiró pelotazo largo, se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y sus 2 volantes internos, sus 2 número 6, su doble 6, son el 39 Escobar y el 5 Ramírez. Va a sacar la pelota en el fondo, Sevic, brazos cruzados del técnico Feliz Jiménez del 2 de Mayo. Victoria de Guaraní ante Trinidense por 1-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de la División de Formativas Kartings para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida.
Dale, Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Castillo, técnico interino en Encarnación Fútbol Club. Así es, tal cual. Se fue Joel Maidana. Joel Maidana en vestuario le comunicó la decisión Maidana al presidente Jorge González de Encarnación Fútbol Club, que deja la dirección técnica. Repasamos fecha 10 intermedia esta mañana, como bien decíamos, se carapeó, goleó 4-1 a Encarnación y en Villa Lisa Guaireña superó 2-0 a Tembetarú. Ya cayó mucho Tembetarú en intermedia. Sí, señor, así es. La pelota va, atención, disparo al arco, le pegó, tiró fuerte el remate de Elías Alfonso, jugador del 2 de mayo caído, sigue, dijo el árbitro Méndez, 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota se va a perder sobre la izquierda, el balón se va a perder afuera. En el piso está el jugador de, creo que Escobar, tengo entendido. Escobar en el piso, a ver qué pasa, dice el juez. Ayer arrancó la fecha 10 de la intermedia. Independiente le ganó a Fernando Lamora por 2-0 y San Lorenzo su cancha 3-2 a Rubiño. ¿El técnico de Fernando quién es? Juan Manuel Salgueiro. Hay que ver qué va a pasar. ¿Cómo está en la posición Fernando Lamora? Fernando Lamora, señor, le digo, a ver, acá tengo, está en el puesto 8 con un total de 14 puntos. Carlos Gise. Dos faltas claras que dejó pasar el árbitro. Uno, un claro empujón a Prato, en donde se inicia la contra del 2 de mayo, y este también es una falta de Vera, merecedora hasta de tarjeta amarilla, porque utiliza el brazo para frenar la carrera, le pone casi a la altura de la cara y dejó seguir. Es decir, con el afán de dejar jugar, a veces cometen este tipo de equivocación. Cuando las faltas son tan visibles, deberían de pitar, o si no se convierte en error. Cruzamos los 4 del primer tiempo. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La pelota la pone Alfonso, Elías Alfonso, balón se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a sacar la pelota en el fondo el portero Olveira. Algo pasa, pisa al arquero. Como algo le molestaba, cerca de los 5 minutos, la goleada de Nacional ante Tacuarí por 5 goles contra 2. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Desde la comodidad de tu casa o la oficina podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmccp.org.py, aprovecha y afiliate online. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Robeloca, alarmas estés donde estés, indica Artur. Está igualado a 0. Y su seguros Chaco. El saque de costado a la derecha teniendo el equipo. La pelota la tiene Feliu, saque de costado para el equipo del 2 de mayo. Cruzamos los 5. Mañana prosigue la fecha 10 de la intermedia, 10 de la mañana en el Cardiff, Recoleta, puntero ante Martín Ledesma, pitará Dionisio Cristaldo. Señoras, señores, algo dice Méndez. Alba habla con el jugador. Epa, ahí está el empujón. Román, ¿quién le empuja? Hay un empujón de Córdoba Olimpia. Román empujó. Cerca de los 6. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Yimbú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Barreto reventó la pelota. Venía para buscar el jugador Ramírez, que le dijo, viene jugado para el y dice el 5. Señoras, señores, cerca de los 6 en Pedro Juan, 0-0. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás de la promo 3.000 millones en sorteos todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Guaraní le ganó al Trinidense por la anotación de 1-0. Buena afluencia de público, 2 de mayo. La pelota a la derecha cuando se mete para jugar la pelota larga y a profundidad. Olmedo, la pelota se va sobre la punta, va a haber falta, Juan lo sanciona. La pelota se pierde afuera y saca de costado para el 2 de mayo. Mañana más intermedia a las 10 en Villa Ayes, Estadio Facundo de León Fossati, 12 de junio ante Pastoreo. El árbitro Marcos Galeano. Reclama Redes al asistente que lo tocaron de atrás, 6 minutos y medio. En Koala llevas tu somier o living, cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferreza cerca Bosca P, nueva sucursal en Asunción, sobre Ortigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Castro tiene saque de costado para el equipo 2 de mayo, cerca de los 7 minutos. Buena presencia de público en Pedro Juan. Fútbol a lo grande, monumental, monumental satelital, llegando a todo el país. Jugador caído, Méndez, dice que siga la acción. Román baja, más que bajar, rechaza de cabeza. Pensé que jugaba para su arquero. Busca la salida, la controla bien. Se mata 2 de mayo sobre ataque. Teniendo la pelota en el fondo, Feliu
Se paraliza el fútbol ahora. ¿Qué pasó, Carlos? Hay un jugador caído. Ahí está viendo el árbitro. La segunda vez que cae un jugador que el juez deja seguir. Fútbol paralizado en el norte. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. René muy sentido en el piso, cerca de los 8. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De los dos, el que más se acercó es 2 de mayo. Olimpia no pudo hacer 3 pases seguidos en estos primeros 8 minutos. Pelotazo, pelota dividida, todavía sin rumbo el equipo de Palermo. La pelota a la derecha la tiene Feliu, juega la pelota a la derecha, decía para buscar a Escobar que iba contra el piso. Se mete bien, cargando Elías Alfonso para la cual con disparo. Mandó la pelota para Balbuena, Balbuena se mete buscando Herrera, vino Sierra y la marca. Le anularon, pronto el teso corto, vuelve otra vez Balbuena. El balón sobre la izquierda, tocando la pelota Llano, va a venir un centro, juega la pelota atrás, sale desde el fondo el 2 de mayo. La recaudación en cancha de Trinidense Guaraní, 1.800.000 guaraníes por 90 pagantes y 337 ingresantes. Barreto entregó la pelota para Sosa, la tiene Sosa, se acomodó a la derecha, entregando balón para Filiu y este toca la pelota, Filiu largo al fondo, golpe de cabeza, sacó Saúl, mete el pelotazo 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, son seguras, delivery el 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Ramírez Escobar, pelota a la derecha cuando se mete bien, pero le robaron la pelota, viene peleando sobre la izquierda, va a sacar la pelota controlándola bien, se metió sobre esa zona, Cano iba contra el piso, falta Cano, tiro libre en su campo para Olimpia. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Escobar se mueve abierto a la derecha y lo mandó al 7 que solía jugar en esa zona, Alfonso, detrás del punta con Balbuena. Y Llano es el segundo volante central. Muy bien, señoras, señores, en el norte 0-0. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. La pelota viene para buscar a Llano, 0-0. Y su seguro Chaco. Llano con Lemanón, juega la pelota sobre izquierda, va a venir el centro de Balbuena, va a colocar la pelota, se metía Castro. Toca, mueve el equipo del norte. 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa XRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Esta mañana fecha 10, intermedia, Carapebago, luego 4-1 Encarnación, renunció en Encarnación, Joel Maidana y en Villa Lisa, Guaireña, superó 2-0 a Tembetal. La pelota por el medio para buscarle, Luis Alfonso se mete, le robaron al busca la salida Olimpia que casi no tuvo ataque. El juez hace una falta en la media cancha y es tiro libre para Olimpia. Tiro libre para el Decano del Norte. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Va a venir el tiro libre para el equipo de Cano, moviendo la pelota y jugando Salcedo. Entregó la pelota por bajo cuando buscaba Vera. Soltó la pelota a la derecha, sale Benítez para Vera con el balón. Arriba Franco, prefiere jugar la pelota para Salcedo, sale la salida del equipo de Cano sobre la izquierda. Controlando bien, Román movió la pelota para Prato, va contra el piso, tiro libre. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo, papas fritas Crispo. En luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en
nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Guaraní le ganó a Trinidad por 1-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Prato le costaba esa pelota a Romero, la pelota para el medio, para Alfonso, jugó un pelotazo largo sobre la izquierda. Atención, se mete, es Balbuena, carga, pero vino la marca cerca del banderín. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0. Intermedia, ayer resultados marcados. Santaní le ganó a 3 de febrero 1-0 Independiente, 2-0 a Fernando de la Mora. Era ya la que se volcaba sobre la izquierda. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? F tiene saque de costado Olimpia con Olmedos frente a él. Está el jugador Brian Ayala. La pelota va a tener al fondo Olveira. Punto penal. Mira al frente y saca. Todo bien, ¿no? Se toma todo el tiempo, 2,5. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, anticuelcos polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Salcedo, Vera, buscaba la pelota Franco, sale desde el fondo Olimpia, toca pelotazo muy largo, demasiado largo. Y al fondo vamos a ver si llega Bruera, pone el cuerpo Sosa, la pelota se va por de afuera. Reanudación del fútbol brasileño, fecha número 7, Gremio con Matías Villasanti en todo el compromiso del local. Cayó 2-0 ante Bragantino. El saque de costado corresponde al equipo del 2 de mayo. ¿Qué digo? Saque de costado para Olimpia sobre la izquierda. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llamanos al 235-8000 Unisal. El golpe de cabeza de Barreto. La pelota sobre su terreno se va por de afuera, donde está el técnico Palermo. Apura la acción, indicaciones a robar, saque de costado, 14 y primer tiempo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye Paraguay Frutoso de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 14 minutos, Carlos. ¿Qué se vio hasta aquí? Los de Mayo tratando de ser prolijo, como lo ha mostrado durante todo el campeonato, con buen manejo de pelota, sin profundidad todavía, no ha conseguido desbordar, no ha tenido esa profundidad que lo había caracterizado, y un Olimpia confuso, sin proyección. Tal el caso que casi 15 minutos de la primera etapa, Olimpia no arrimó peligro. Digo más, Servín no tocó la pelota. Señoras, señores, teniendo Sosa, lo mira Barreto, está Sosa con el balón, busca la salida, tuya, le he dicho a Barreto. A la izquierda, pela Castro, mueve por el medio, bajó Ramírez reclamando la pelota. Señoras, señores, 0-0 en el norte. La Plata Empeños, es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Falta Brian Ayala, 0-0. Y su seguros, Chaco. Y buscó la pelota, Carlos. No fue falta. Llegó de lleno. Si querías cobrar una falta, podrías cobrarla al atacante, no al defensa, porque Olmedo llegó muy bien al balón. Señoras, señores, en el norte, igualdad 0-0. Fútbol de Brasil, fecha número 7, 15 del primer tiempo. Cuiabá con Ciro Pita titular, empata 0-0 ante el Inter de Porto Alegre. Va a salir sobre la derecha, Olmedo para Olimpia, pelotazo largo, corre Bruera, la marca de Barreto, dejó picar afuera. Saque de costado para el 2 de mayo, 0-0 en el norte. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Nacional goleó Tacuarí 5 goles contra 2. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Robert Pereira es el que puede ser nombrado técnico en Tacuarí. Robert Pereira puede ser el futuro técnico de Tacuarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Va a sacar la pelota Olveira. Mira al frente,
Se repliega considerablemente el 2 de Mayo. Pelotazo largo arriba. Vino un golpe de cabeza. Bruera no puede, peleando Franco. Pelota otra vez para Bruera. Ganó, no marcó Barreto. Por atrás deja correr Sosa. Pelota de Servian que revienta y larga al fondo sobre el campo de Cano. Esta mañana, fecha 10 intermedia, Carapeoa goleó 4-1 Encarnación. El equipo visitante renunció Joel Maidana y Guareña de visita 2-0 a Tembetaré. Señoras, señores, el partido 0-0 y falta buscando Vera esa pelota. La baja Franco, juega la pelota para Benítez. Benítez con el balón. Entregó por Olveira 17 y un poco más. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. De Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 20% de lo que dura un partido y Olimpia no encuentra ni por asomo el funcionamiento. Lento en la salida que termina indefectiblemente en un pelotazo que no es otra cosa que dividir la pelota arriba. No gana Buera porque no tiene buen destino. No participa prácticamente Prato. Lo mismo podemos decir de Redes y Alan Cano. La pelota se le va a Román Bossi ante el partido que Olimpia no tenía construcción. Y no, es difícil porque no tiene alternativa de pase. Si no es el que tiene la pelota el que hace el pase, sino el que no tiene la pelota. Y si vos tenés dos por el medio que no tienen movilidad o que no van a picar porque no tienen velocidad, no es su perfil, no es su característica. Uno de ellos más finalizador, que es el caso de Buera, y el otro sí te puede meter una pelota, pero él es para crear, no para marcarte el pase. Ese no es el estilo. Por supuesto que lo va a hacer en alguna ocasión Prato porque tiene lectura de juego, pero es poco para lo que Olimpia debería de proponer. Ya digo, ahora la queja de Felipe Jiménez con relación al arbitraje. Porque hay 3 jugadores que cayeron y sintieron el impacto. Escobar a uno de ellos. Le protestan, algo le dice, Escobar lo mira al juez, 19-0-0. En Villa te contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Pero Román, sí. Como Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Señoras, señores, 0-0. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 10 de la intermedia, 10 de la mañana en el Cardis. El puntero Recoleta ante Martín. Le décimo arbitraje de Dionisio Cristaldo. Buscó la pelota Vera. No. Desde el fondo viene saliendo Olmedo. Toca la pelota para Benítez. Benítez para Olmedo. Un poco más arriba. Venía pidiendo la pelota Franco. 0-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con garantía de la cooperativa Shortizer. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, su primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Vive en el norte, 0-0. Y su seguro Chaco. Trinidense, que digo, Guaraní le ganó Trinidense 1-0. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú, Mastercard, Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram, Shell, mejor por lejos. Nacional goleó a Tacuary por 5 goles contra 2. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Franco con la falta, jugador 2 de Mayo caído, Carlos. Sí, levantó una plancha, pero no era para tanto. Es falta, creo que es Franco. Allano. Trabó, es falta, bien cobrado por el árbitro del partido. Después el teatro del jugador de... cayó ahí. Sí, Allano está caído, pero va a continuar. Señoras, señores, 21. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Felipe Jiménez.
Dando indicaciones, Alfonso. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, en la playlist. ¿Qué puede desaparecer? Es una advertencia de AIE. 21:30, se jugó poco, se habló mucho. Jugadores caídos, fútbol paralizado, 0-0. En Chile, 20 del primer tiempo, Unión Española le gana 2-0 a Iquique. En el equipo local ingresó a los 14 del primer tiempo Fernando Ovelar. 22 minutos primer tiempo en el norte. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participa del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio, Joseph Cofer creando tendencias. El oyente debe preguntar, ¿y Prato dónde está? ¿Está? Sí. Una manera de decir que está, no toca. ¿No le dan? Es que no, Olimpia no tiene la pelota, no sabe cómo progresar. Ahí tiene Prato tirado a la derecha, se abrió, mirá dónde está, como un lateral para hacer el pase, le picó en esta oportunidad. Uno que tiene ese perfil, que es Redes, pero muy poco, porque como Olimpia no tiene la pelota, no es el dominador. Redes muchas veces arranca detrás de la línea del balón, porque baja para marcarlo al lateral, casi juega como un segundo lateral, entonces su arranque se inicia a 70 metros del arco y ya no tiene fuerza para hacer una alternativa de pase. Mancha Derli, segundo tiempo. No sé si va a esperar el segundo tiempo, a los 30 podía cambiar ya Derli para poner alguien que le pique por el medio, alguien que le dé una alternativa de pase a los mediocampistas, porque vos tenés la pelota, vos sos mediocampista, mirá para adelante y nadie te marca el pase y ¿qué haces? Toca para atrás, toca lateral o si no vas a perder la pelota. Otro detalle, Vera ya titular en Olimpia, Vera volante. Segundo partido consecutivo. Sí, hoy está Richard. A mí me extrañó que no juegue Richard. Son las cosas de Palermo. Señoras, señores, 0-0. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de julio. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Díaz 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Hace 30 segundos Prato a la derecha y te ahora iba a decir eso, pegado a la línea, y su función en principio es detrás del punta para tener llegada en el área, es el acompañante del 9, pero si no sale, no va a tocar, que es lo que le reclamábamos a Cecilio Domínguez el otro día en el partido con Colo-Colo. Si él no recibe juego y como sabe jugar, salía a buscar, que es lo que está haciendo Prato. Por supuesto que pesa mucho menos su tarea ofensiva, tirado a 50 metros del arco rival, 30 del área, por los costados. No daña como uno debería de suponer. La pelota pelea Prato sobre la izquierda. Prato se quiso ir, le cortaron el camino. La inspiración también se queda de costado cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 25 minutos, 0-0. Brasil Serie B, fecha número 8. Se hará con el Pollo Recalde, que no ingresó, y con el gol de Facundo Barcelolex. Guaraní le ganó 1-0 a Coritiba. Busca la pelota Brero, la manera de decir se mueve, la nota lo sigue Barreto. Algo dice Romero, 0-0. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Un disparo al arco contra el punto izquierdo, Carlos Malo afuera. Franco le pegó mal, pifiado, casi tuvo una chance de remate Olimpia, frontal casi a Servín. Todo comenzó con un lateral, desvió Buera y Franco le entró mal a la pelota. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. 0-0. Y su seguros, Chaco. Usamos 25. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo. Ustedes saben, Guaraní le ganó al Trinidad por 1-0. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nacional goleó con el 5-2. Intermedia fecha 10 esta mañana. Carapeguá goleó a Encarnación por 4-1. La Encarnación renunció Joel Maidana y Guaireña 2-0 a Tembetar. Cerca de los 26. Comunidad WhatsApp del Trabajo JFC. Encontrás
ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Arrancaba Alfonso, pelota con el tiro de gira, 26 un poco más. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca primero el 2 de mayo. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con las más altas de tecnología para tu campo u hogar. Contactanos al 0982-668-485, redes sociales como Kaizen Energy PY. Va a venir el tiro de esquina, corresponde al equipo del 2 de mayo, busca inaugurar el gol con Barreto arriba para el golpe de cabeza, pelota en el aire, buscó Barreto y picó, salió, la pelota se va a perder para el costado, no se fue, sí, saque de costado, corresponde al 2 de mayo para Olimpia, dile el juez. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota pasó de largo frente al área de Olimpia, no conectó nadie, ni atacantes ni defensores. 2 de mayo prepara por lo menos un cambio, se mueven 2 jugadores y posiblemente sea Alfonso, porque dio la sensación que sintió alguna molestia en el último pique que cruzó Benítez. 27 minutos, la opinión de Carlos, se sube la presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Achicaba Alfonso, que digo, Balbuena también lo hacía Brian Ayala en el 2 de mayo, 27-9. La fecha intermedia 10 arrancaba ayer con 2 partidos. Santanil ganó 3 de febrero 1-0 e Independiente 2-0 a Fernando de la Mora. Señoras, señores, 0-0. Enrique Balbuena frente a la media luna, 28 minutos 0-0. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. La pelota venía buscando Romano y Paso, le dijeron pelota sobre la izquierda. Cuando se mete bien Salcedo, la pelota viene para buscarla de cachetada. Ubicó la pelota Romero sobre la punta azul, pero vino la marca, no. Recuperó Olimpia y otra vez con Román. Se quedó Fernando Román, rebotaba en el jugador del 2 de mayo. La pelota busca la salida, la controla bien Alfonso, tira para el medio. El rebote Ramírez, colocó la pelota por el medio, Llano. La pelota se va sobre la izquierda, carga el 2 de mayo. Carga superaditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Esto todo gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Santa Elena te acompaña a reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se adelantaba sobre la izquierda Castro. La pelota la controla Barreto, jugó el varón a la derecha. Cuando tiene Feliu había jugado Sosa 0-0. Y llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Ya no levantó, la pelota sale del portero, Olveira con seguridad. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Victoria de Guaraní entre Trinidense por 1-0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000 Caja Mutual. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Trataba de entender este equipo de Palermo del porqué. Digo, la presencia de Benítez y tiene Capazo, pero el cupo de extranjero de 4 Olimpia tiene en cancha Prato, Buera, Vera y Olveira. Sí. Y no tiene ningún otro que no mamando. No. Capazo no está. Capazo y Zavala. Capazo y Zavala. Zavala está en el banco también. Sí, está en el banco. No, quería entender por qué juega Vera. Entonces él decidió, entre Capazo y Vera, prefiero Vera, porque si no hubiera jugado Richard y Capazo en defensa. Y Johnny Barreto sigue en el banco. Sí, está en el banco. Barreto. Sí, está. Tengo... No está. Ah, pero viajó. Pues yo le vi en la lista. No está. En Guaraní, ¿cómo se dice? No está con Silva. Daipori. Daipori, Johnny Barreto, me banco. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Igualado 0. Y su seguros, Chaco. ¿Qué pasa, Carlos? Quise. ¿Y no está? Y cuando yo decía ¿Tiene no que irse no allá? No, si Palermo sigue no lo considera. No lo considera Junior Barreto. Esto es categórico. Después se dijo que tuvo ese problemita, esto y aquello. Fue el Jueves Santo, cuando se armó el lío, y a partir de ahí nunca más.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participas de la promo 3.000 millones en sorteos todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El balón afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 31 minutos, Fernando Román con la pelota. Poco fútbol hasta ahora, 0-0 en el norte. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. En Koala llevas tu somier o living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. 20 minutos y medio, 0-0 el partido. Mañana prosigue la intermedia 10 de la mañana en Villa Ayes, 12 de junio ante Pastoreo. El árbitro, el señor Marcos Galeano. Y Nacional le hizo 5, Tacuarí 5-2. La Ferrey se acerca a Bosca P, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Cuando buscaba atento estaba Alfonso, se metía ya, la pelota la va a sacar Balbuena frente a la boca del arco. Estaba expectante, 0-0 en el norte. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. Son seguras, delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Victory para mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Prato está fastidioso, no por lo que juega Olimpia simplemente. Le chocaron 2 veces, lo tiraron y no pitó. Ahora le pisaron el botín, descalzándolo desde atrás. Pero son estas cosas que te molestan, son esas faltas chiquititas que te quita del partido, que te fastidia, porque además entra poco en contacto con la pelota y eso también influye en el estado de ánimo del 19 de Olimpia, que está bastante fastidioso. Saúl sin final, pelota del rebote, busca la salida cuando viene marcando Vera, levantó la pelota cerca del punto penal, golpe de puño del arquero, servir la pelota a la derecha, pero Felipe buscó la salida, estaba tocando la pelota por bajo, la tiene bien Ramírez cuando se quiere meter para el fondo, la pelota a mitad de ni uno ni otro, 33. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Román se anticipa a jugar saque de costado, punta derecha, va a progresar Felipe para el saque de costado, 2 de mayo, campo rival. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. 23 minutos y medio. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Sikawal 105 y repara tu pared en solo 2 o 3 horas. De tu casa con Sika queda bien. Advertencia verbal del árbitro del partido para Román y el que se mueve por esa zona, el jugador Escobar. Ahora, con tanta vehemencia no hay necesidad, al contrario, él debería mantener la calma, hablarle tranquilo a ambos futbolistas para bajar los decibeles, no a los gritos como lo hizo. Cuidado, ataque de Olimpia. La pelota a la derecha, atención, disparo al arco, cuando vino la marca, estaba viendo esto. El paraguayo José Cañete demandó a Magallanes por la ruptura de contrato, le reclama $80.000. José Cañete, ex defensor de Olimpia en su momento. Acusado de... Atención con esta, pero esto es muy fuerte para el jugador, perdón que me distraiga, ¿ya sabes? Lo que publicó Merlo. No había leído. No, esto no es joda, No es joda partido, no trae. El paraguayo José Cañete demandó a Magallanes por la ruptura de contrato. Carlos. Sí, estaba habilitado, antes Redes también, en 1 minuto 2 pelotas detrás de la última línea. En la primera Redes demoró, le cruzó Barreto. Acá Olveira achicó muy bien cuando parecía que Alfonso podía sacar ventaja tras una buena habilitación de Ayala. Dice así, César Luis Melo, el paraguayo José Cañete demandó a Magallanes por la ruptura de contrato de manera anticipada. Le reclama $80.000 por varios ítems, entre ellos se incluye el daño moral por haberlo acusado de emborracharse en un asado de camaradería del plantel. ¿A quién le demanda? ¿Al club? Al club, sí. 80, y salió, le rompieron el contrato. Terrible, terrible. El paraguayo José Cañete. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubí Local Armas, estés donde estés, indica Arturo.
Hace 2 meses por ahí. No, pero ahora le demanda. No, ya sé. Hace 2 meses se mencionó que en una reunión y criticaron a cierta gente y los compañeros salieron a favor del futbolista, que no fue tan así. Y bueno, pero los reclaman, por lo visto le separaron. ¿Y cómo queda esto de le trataron de borracho? Terrible. 0-0. Y su seguros Chaco. 0-0 partido. ¿Y el partido qué tal hasta ahora? ¿Se acercan o no se acercan, Carlos? No, el partido, es decir, estas 2 pelotas que acabamos de comentar, como algo que no venía sucediendo en el juego, como si fuera de otro partido, pero muy pobre. Los dos sin fuerza en ataque. 2 de Mayo prolijo en el manejo en la mitad de la cancha, pero sin ninguna fuerza arriba. Y Olimpia, dentro de lo previsto, no tiene un picador, no ha generado una situación clara y apuesta todo a lo que pueda hacer de pelota quieta. La pelota va al primer poste, viene un rechazo, entonces tiene que hacer el Gustavito lo que hizo John Saldaña. Carlos Quise. Avina con el ¿Usted está abierto? ¿Sabes lo que hizo? No sé qué es, contame. A vos te va a gustar la idea. A ver. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Verano Antonio Mora, después del partido Paraguay-Brasil, bueno. Espectacular tuvo John Saldaña. Espectacular. ¡Brasil! Ahora ya no. ¿Sí, Carlos? No, reclaman penal, primero despeja, después hay un pisotón, pero para mí no es para cobrar. No. 37. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. De Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Terminado el primer tiempo que me permita Carlos, porque el partido no da para mucho. Entonces la idea le voy a dar a Carlos Quise, pero no la va a hacer. Le hiciste una nota en cancha de Vasco a Saldaña cuando fuimos por... Sí. ¿Te acordás? De acuerdo. Y vos sabés lo que me dijo, lo que dijo acá. Acá no sé. En Paraguay. El partido está paralizado, le digo a la gente. No, ya sé, bueno, listo. Aparte no da para mucho. No da. Bueno, entonces, ¿sabes lo que dijo en un partido de estas características? Al terminar el primer tiempo. ¿Qué dijo? Paró. No, es que paró. Después, señores, 38. Amistoso selección paraguaya, mayor viernes 7 de junio ante Perú, 20-30 horas de Paraguay en el Monumental de Lima. Martes 11 de junio ante Chile, 20 horas de Paraguay en Santiago. Y domingo 16 de junio ante Panamá, 18-30 horas en Panamá. 38 minutos y medio. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de Bayo, griferías, consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Saborear los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros para jugo Suco. La pelota viene para buscarla. Bruera, vino la marca. Prato pelea de un lado a otro. También se metía Román. Se adelantaba Salcedo. Peleaba la pelota Balbuena. El balón mitad de terreno. 39-0-0. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Romero, la pelota pica, se va a perder afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se mueve de un lado a otro Martín Palermo, el técnico de Olimpia. 0-0 en el norte. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Probaste, ¿te gusta? Guaraní de Cabral, Silencio, 1-0 Nacional Goleata 45-2. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, cemento o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antihuelcos, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sigue, dijo Romero, Sevilla Pérez con Marretos y Carlos. Tenemos que hacer una... No nosotros, los entrenadores, la gente, todo. No puede ser que los jugadores acusen tantos golpes en cada partido. Va en contra del espectáculo. Hay partidos con 90 pagantes, con 300 hinchas, y la verdad que cooperan poco los futbolistas, hasta con el arbitraje cuando simulan. Algo hay que hacer para mejorar el espectáculo y a ver si vuelve por lo menos algunas familias a la cancha. Porque esto que me pasó ahora con Alan Cano, no pasó absolutamente nada para que te vayan y te revisen. Es decir, que haya un contacto es normal en este juego.
Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubén Loca, alarmas estés donde estés, indica Artur. Artur le dice al juez 0-0. Y su seguros Chaco. Somos los 40. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. 0-0 partido. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactanos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Estilo libre. Puede venir el gol de Olimpia. Se puede desnivelar el marcador, Román. Va a venir el disparo, está Redes, va a autorizar el árbitro, uno de los dos autoriza Méndez, atento al arquero, servir, la pelota al arco, golpe de puño, sacó el arquero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor, en el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9, en el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Señoras, señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los amistosos de la selección paraguaya sub-23 ante Argentina, ambos partidos, el 8 y el 11 de junio, último amistoso, el 4 de julio ante Francia, 15-15 de Paraguay. Hablamos hoy con Diego Avilar, se va a sumar al trabajo como asistente de Aldo Duscher. Así es en la selección sub-20. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 42. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú. Hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señores, 0-0 el partido. José Méndez mira la hora, le dice a Olveira. Vamos, por lo menos 5 minutos va a agregar, Carlos. Espero que no. 5, y si hacerlo, ya sabes lo que tenés que hacer, ¿verdad? Tenés que pedir algo. John Saldaña. ¿Sabe quién es John Saldaña? Sí, cómo no. 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-600-604-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nasta 97 Petrobras, Super 97 de Petrobras, la Super Nasta. Gerardo. Sí, señor, porque el lunes prosigue la fecha 10 de la intermedia con dos partidos. Uno de ellos, 5 de la tarde, Resistencia San Lorenzo. El árbitro será Aldo Quiñones. John Saldaña, seguramente en toda la historia del globo, uno de los periodistas más, comentaristas más prestigiosos, técnico de la selección brasileña, y que prensa con el gobierno militar hizo que no tuvieran el Mundial del 70. Porque le dijo, el presidente militar le dijo que le sugiere un nombre. Y entonces le dijo John Saldaña que no me sugiera nombre porque yo tampoco le voy a sugerir nombres para su gabinete. Y eso le dijeron y entonces lo defenestraron. Era del Partido Comunista, dicho sea de paso. Y cuando vino acá, vino como periodista, o si no, esto no iba a permitir que venga. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Bueno, listo. En Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Parana, Gustavito Schoner o gente del gobierno, no hace falta que sea Schoner por su idea política, pero vino y venía varias veces. Señoras, señores, 44. Kumo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarás en Chacover y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Aclaramos que con los globos cuando venía sin problema, cuando venía a tiro directo, venía como invitado especial. Ahí le podían poner trabas, no cuando venía con la cobertura. Brasil. O globo. Y ese pone globo y vos pones acá. Y ahora me estamos Estás escuchando hablando de dictador y vos sos dictador, ¿no, Arturo? ¿Por qué, Ángel? Y así nomás te voy a decir. Para un buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué troneo vas a meter parte política? Cerca de los 45.
Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Y ya mismo declaras hoy pasar por los choriquesos Chorti en los salones de ventas de la cooperativa Chorti. 2 minutos, termina el primer tiempo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en el Instagram. Shell, mejor por lejos. Creo que Vera le cortó al Llano, la inspiración es Llano, ¿verdad? Sí, Llano, ¿qué cayó? Sí. Llano, fútbol paralizado. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Automóviles Supply, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supply. Yo después de contar este tema de la dictadura, cómo entraba acá, hay cosas que por lo visto se iba con João Saldaña, porque venía para otra función João Saldaña. Y entonces yo hablo de tiro directo cuando venía fuera del corte. Estás escuchando hablando de dictador y vos sos dictador también, tú. ¿Por qué, Ángel? Y así nomás te voy a decir. Para un buen entendedor, pocas palabras. Listo, no hay problema, que listo, no hay problema. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 46 minutos, primera etapa. Rubilo Galarmas, estés donde estés, indica Arturo. Se va este pobrísimo primer tiempo 0-0. Y su seguros Chaco. 0-0 en el norte. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apóyalo en Spotify, en el playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Muy bien, termina este primer tiempo. Queremos hablar con Cañete, dicho sea de paso, porque es muy fuerte esto que lo acusan a Cañete. Sí, Juan. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participa del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencia. La nota más corta del mundo con mi padrino Infanto Velázquez, dice Carlos Torreales. Terminó el primer tiempo, ¿verdad? Terminó el primer tiempo. Feliz cumpleaños a Carlos Quise, maestro del fútbol, campeón de América y del mundo, te dice Carlos Torreani. Gracias, señor Torreani, Carlos. Muy bien. ¿Cómo te va, José? Hola, Arturo, muy bien. Bueno, José, estamos leyendo en el Twitter. ¿Leíste, verdad? Lo que vos dijiste. No. Sí, ¿cuál de todo? Y ese que te acusaron. Ah, sí. Sí, espera un ratito, por favor. También escribió Cesarito Rego. El paraguayo José Cañete dice César Luis Melo con colega argentino. ¿Ese leíste? Sí. El paraguayo José Cañete demandó a Magallanes por la ruptura de contrato de manera anticipada. Le reclama $80.000 por varios ítems. Entre ellos incluye el daño moral por haberlo acusado de emborracharse en un asado de camaradería al plantel. Y dice, ¿quién te dijo que te emborrachaste vos, José? Eso salió en la carta de despido de ellos, Arturo. No, pero contanos, ¿alguien dijo que estaba vos con el trago? ¿Cómo fue? Y claro, eso fue por eso te digo que eso sacaron ellos en un comunicado del club y en la carta de despido figura eso, que en un asado de camaradería yo estuve en estado de ebriedad y cosas así. Bueno, pero alguien puede tomar así, pero esto de verdad es muy fuerte, de emborracharse, dice. Sí, por eso. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién te asesora como abogado, tu representante? ¿Cómo es, José? Yo estoy con la gente del CIFUB de Chile. Ah, ¿y qué dice la gente? De la agremiación, ¿verdad? Ajá, así mismo. ¿Y qué te dice la agremiación de futbolistas chilenos? No, ellos me asesoraron en todo momento. En todo momento estuvieron conmigo, dándome asesoramiento en todo lo que yo necesitaba. Inclusive yo le dejé el poder al abogado del CIFUB para yo poder venir aquí. ¿Y qué? Ya está el abogado manejando, ya dio entrada esto al Magallanes chileno. ¿Tuviste respuesta todavía no? Anteayer creo que alzaron la demanda. Ya no sé si ya le notificaron al club o cosas así, pero ya ingresó la demanda. José, ¿hace cuánto que estás en Magallanes vos? Yo estuve en Magallanes como 2 meses y medio. Yo estoy en Paraguay ahora, Arturo. No, pero digo, jugaste por Magallanes. No me tocó no jugué ni un partido. Ah, por eso te estaba preguntando. La pregunta es muy válida. Y dice otros ítems, y dice, ¿qué son otros ítems? En la demanda sale estoy pidiendo remuneraciones por
por las acusaciones que ellos estuvieron haciendo, por el daño moral. Inclusive yo entré en depresión y cosas así que estoy pidiendo todo el resarcimiento de eso. Muy fuerte, la verdad te digo, José, muy fuerte, porque tu imagen queda dañada, terrible. Claro, sí, ¿no? Y yo estoy aclarando también que hubo clubes que me cerraron inclusive puertas por eso mismo, y por eso yo inclusive quise dejar el fútbol. Hoy estoy jugando de forma, como se dice, amateur, pero tratando de limpiar mi nombre y volver al fútbol profesional. ¿Qué vas a hacer con este tema? Si esperar respuesta. Hasta ahora no tenés respuesta. No, y ahora, por eso te digo, anteayer ingresó la demanda, ahora solamente me queda esperar y trabajar para volver, como te dije, al fútbol profesional el día de mañana, si me toca volver, si me llama de un club, si quiere contar con mi servicio, yo estoy ¿Vos qué edad a tenés, disposición. Gustavo? José. ¿Qué edad tenés, José? Yo tengo 28 años, Arturo. 28, bueno, lo mejor para vos son cosas, acusaciones muy, especialmente te voy a hablar con mucha franqueza, si no son ciertas, porque algún trago pudiste haber tomado. No, claro, en ningún momento se... No, se relajación, niega podés tomar una hubo eso. copa, dos Sí. copas, relajación. Eso no fue. Ahora, Claro. muy fuerte, esto borracharse es muy fuerte, ¿eh? Sí, por eso. Estamos ahí, estuve asesorándome en todo momento con los abogados y ya metimos la demanda ahí. Y bueno, y mucha fuerza, José, ¿sí? Muchísimas gracias, Arturo. Adiós, gracias, José Cañete. Abrazo. Hola, tío Arturo. Yo soy Maximiliano Orrego. Maximiliano Orrego, el hijo de Cesarito. Exacto, sí, señor. ¿De quién? De Cesarito. De Cesarito, el hijo de Cesarito. Hola, tío Arturo. Yo soy Maximiliano Orrego. Maximiliano Orrego, el hijo de Cesarito. Futebol grande. O pacto que não pode ser quebrado. Bueno, listo. Fútbol arrogante. El pacto que no te puede romper. El hijo de Cesarito, ¿eh? Fútbol arrogante. El pacto que no te puede romper. Bueno, muy bien. Mi cariño para vos, para la familia. Cesarito Orrego. Joan Saldaña. Ahora puede aparecer Joan Saldaña. ¿Y contamos? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Pues no está. No, yo no sé qué voy a hacer. Pesado sobre ese. Pero la gente quiere saber, en la audiencia. Yo también. Era un partido tan magro como este. Entonces pidió algo. ¿Qué pidió? Y hace bien ya más didáctico en el modelo que voy a decir. Pidió la guía. En aquella época. La guía telefónica. Claro, en aquella época. Hoy no hay más. No, guía telefónica. Y le trajeron la guía. Y leyó de A para adelante. Apellido. ¿Saben qué hago, mis amigos? Digo. Y dijo, este espacio está vendido. Y comenzó a leer nombre, apellido. Y dijo, el partido no merece comentario. Voy a llenar el espacio con la guía de Paraguay. Y con eso graficó que el partido no merece comentario de lo mal que jugaron. Y dio la guía a Joan Saldaña. Él podía hacerlo. Cuando era comentarista de Globo. Este es Wilson Simonal. ¿Cómo? ¿Vos sabés quién es Wilson Simonal? Es un músico brasileño. ¿Y qué canta? País tropical. ¿De qué le acusaron a él? ¿Vos sabés quiénes son los mayuteros? ¿Qué? Mayuteros. ¿Los bolsoneros? Lo que lleva, lo que ponen en el bafle y eso. Mayutero. Acá se dice mayutero. Y entonces le dicen cuando había el show, tema fuerte de la consumición de droga y demás, le dicen que como Wilson Simonal era el primero en atraer público. Te estoy llenando el espacio, ¿no te das cuenta, viejo? Te estoy llenando tu espacio. No, te entendí hace rato ya. ¿Vas a opinar o no vas a opinar? No, te entendí, dije, si alguien podía hacer algo como hizo Saldaña. Yo podía hacer. Correcto, por eso te dejo. Te voy a ayudar 3 minutos y después te doy. Entonces le dice, esto estaba de moda, país tropical. ¿Vos crees que yo miento, Pío Juan Silva? Pon el micrófono y decirme que no, señor, entonces. No, señor, no pienso eso, señor.
Se iba y cantaba. O sea, el otro día, después de los bailes, pedía al gobierno, porque la droga era terrible en Brasil, tantos habitantes, que le dé datos, ¿dónde es lo que más se consume? Porque le hace un gran daño a la población y hay que seguirla, Wilson, porque donde él se va se llena. Entonces, país tropical, se entera Bayano y le dice a Bayano, así que sos vos. Y le dedicó, vos sé que anda diciendo, le dedicó a Wilson, cuenta la historia, Unión de Carlos Quise en una presentación de Brasil. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muy buena historia, pero sobre todo la ironía al final que me pone la música brasileña, que es alegría y técnica en el fútbol, cosa que no vimos en ningún momento en el partido. Mano limpia y 2 de mayo sin fuerza en ataque, lo podemos sintetizar estos 45 minutos, en verdad 47 de sufrimiento, porque no fue ni tan siquiera emotivo, a pesar de que el árbitro del cotejo cometió errores, cierto, pero dejó jugar, es decir, no es que no vimos un partido intenso porque el árbitro se dedicó a cortar, al contrario, Méndez dejó pasar algunas infracciones tratando de agilizar un partido en donde la imprecisión y los errores técnicos abundaron. Olimpia llega a este partido después de perder y a lo mejor aquello de que mientras tenga esperanza tenés una motivación para soñar y para aspirar y creer que todavía era posible, porque hoy no tuvo esa rebeldía que tiene que tener. No es excusa, pero a veces te pasa. Después, en el análisis frío te arrepentís, porque una camiseta como la del Olimpia te obliga a dar siempre todo. No podés regalar nada, y mucho menos podés regalar aquello que es fundamental en el no esfuerzo. Pero tenés que tener una idea futbolística, tenés que intentar algo, tenés que tratar de hacer algo en la cancha. Y hoy, hablando con un viejo amigo, entrenador de fútbol, analizando los partidos de Paraguay o de los equipos paraguayos en Copa Libertadores, en Sudamericana, llegábamos a la conclusión que si al paraguayo no le mecanizás el movimiento, es muy difícil que desarrolle una tarea en función al trabajo. Y ahí se me ocurrió pensar los que nos dicen, aquellos científicos que no manifiestan públicamente y que no nos desesperamos que de cada 3 paraguayos que leen, 2 no entienden lo que leen. El futbolista no está ajeno a eso. Muy pocos son los que interpretan lo que deben de interpretar esta lectura de juego, cómo entender este deporte, porque para jugarlo bien hay que entenderlo. Muchos dirán, es pelota, es meter ahí dentro del arco, gambetear, pero hay un montón de movimientos que uno debe de aprender a realizar para tratar de encontrar el mejor funcionamiento, cómo evitar una pared, cómo ganar una diagonal, por dónde ir, cómo atacar, cómo se defiende el rival, cómo juega, dónde le podés hacer daño. Bueno, un montón de situaciones que uno puede suponer que si uno explicara a su plantel de jugadores, eso alcanza. En el caso del paraguayo es muy difícil y le ha pasado a varios clubes que este año por fin quisieron cambiar el dibujo táctico y después de 2 o 3 partidos volvieron al famoso 4-4-2 o 4-4-1 o 4-5-1 que tiene pocas variaciones entre uno y otro, pero esa es nuestra realidad, la falta de interpretación de juego. Vimos un Olimpia y 2 de mayo cansino, con pocas jugadas de ataque. No hay una atajada del arquero de Olimpia, no hay un centro, una pelota de costado de Ayala tal vez, pero al palo donde estaba él. Tampoco la de Servín, aquel tiro libre ejecutado bien por Redes, que no picó nadie al primer palo, porque ahí tenía que tirar, ahí fue la pelota y después no aparecieron lo que deberían de aparecer por delante de Servín para ganar esa pelota. Pero después no hay una tajada de mérito, no hay una jugada de gol. Imagínense que Olimpia, la más clara, la que tuvo, que clara entre comillas, ¿no? Es un lateral de Román
que desvía Buera hacia el medio, es decir, sacándolo hacia a la media cancha, y ahí recibe cerca del punto penal, picando esa pelota a Franco, que se apresura para definir, porque la pelota venía tras el cabezazo con mucho efecto, y le pega como si fuera una pelota normal, y en consecuencia de no haber dado el contraefecto a ese remate, la pelota se va afuera, le pega mal, le pega pifiado, que ya era normal, que cuando viene con ese efecto le pegues de esa forma, generalmente te va a pasar, o siempre te va a pasar lo que le pasó a Franco, porque son pelotas difíciles de darle a pleno. Y después, los de Mayo no tienen un remate franco, es decir, fue más prolijo, tuvo más la pelota, no mucho tampoco, pero fue más prolijo. Olimpia mejoró un poquito de los 25 para arriba, pero muy pobre en su exhibición de fútbol. Una pelota metida por Ayala para Alfonso, que no se decidió, y la salida rápida de Olveira, que hizo que esa situación, que podía ser un mano a mano, terminara en esa intención. Mencionamos dos jugadas para mencionar algo de lo que hicieron los equipos en ataque. Olimpia no tuvo desborde, Olimpia no llegó por afuera, Olimpia no cruzó un centro atrás, no levantó la pelota desde los costados, Olimpia no hizo nunca 7, 8 toques seguidos, 5 seguidos, Olimpia no nos dio nunca una idea de qué es lo que quería. Y vuelvo a decir que en fútbol, y esto no hay necesidad que coincidamos todos, pero para mí la parte anímica es el factor, no por mucha diferencia tampoco, pero es la parte más importante del jugador de fútbol. Pero ¿cómo motivás un plantel que no ganó absolutamente nada? Es que el jugador no tiene forma de no motivarse, tenés que superar y tenés que encontrar, aunque sea un detallecito, para que vos encuentres lo que tenés que encontrar mentalmente para tratar de jugar tu mejor partido. En el fútbol se dice siempre, como entrenás, jugás. Y es cierto que cuando sufrís frustraciones, tu alegría o tu estado de ánimo varía hasta para cuando te vas a los entrenamientos. Y acá el entrenamiento no es que dejás de hacer, seguís haciendo, pero no con la intensidad cuando estás motivado. Cuando estás motivado te dicen 7 piques cortos de 5 metros y vos lo haces los 7 piques, 8 piques o 6, lo que te marca el profe con una intensidad al 100%. Cuando tu mente no está, de esos 6 o 8 piques que te marcaron, tu intensidad baja al 50, al 60%, parás antes de pasar el límite. Hay un montón de pequeños, grandes detalles, y eso hace que vos no llegues como debería de llegar. Esa es la realidad. Vimos una primera etapa con escasísimas situaciones de gol, nada, con un Olimpia lejos de lo que uno debe de pretender, si en verdad aspira para ganar el campeonato de la próxima fecha, mucho por mejorar, y los jugadores que tienen la chance deberían de encontrar un funcionamiento que lo estimule a ellos y lo estimula a su entrenador a seguir poniéndolo. 2 de Mayo, un poquito más en el manejo de pelota, pero sin ninguna fuerza. En cambio, Olimpia no tuvo ni idea de cómo atacar, a pesar del esfuerzo de alguno de sus integrantes. El 0-0 totalmente justificado, un partido pésimo en la primera etapa, técnicamente hablando. Argüello, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Argüello, casaca 10 por Enrique Balbuena. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza Inigeo. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Sin variantes, Olimpia. Sí, señor, así es. Bueno, único cambio, Argüello. Este no es 9. Es volante creativo, ex trinidense. Pero no es 9. No. No, porque parece que el Balbuena sí era 9. Por decir función que cumple, ¿verdad? No número. Totalmente. La pelota sobre la izquierda, viene arrancando bien, va a venir el centro buscando la pelota para ir allá, la cayó, siga, dijo el árbitro. Primer minuto, llegaremos 0-0. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá, por compras a partir de 100.000 guaraníes, llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bema y Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores, en General Díaz 640, teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Cayó Redes mal, O esta no es la jugada, o esta es otra. Sí, pero no.
Nada. No, pero cayó, no me digo. Sí, cayó de casual, chocó, Olmedo recuperó la pelota, estaba en el piso Ayala, ahí viene y choca con el Redes y no pasa absolutamente nada. Se tendría que levantar y seguir. Está criticando mucho porque lo que hice ese tema. ¿Y por qué me molesta? Porque no corresponde. Es decir, ellos tienen que tratar de ofrecer un espectáculo. Además, le agrandás al rival cuando sentís el dolor. Aunque te duela, no tenés que mostrarle al rival que te duele. Bueno, pues si no te van a pegar más todavía. Te envía mucha felicidad Dani Gamarra, el fotógrafo. Gracias, Dani. De churro. ¿Quién es lo que churro, Dani? No, bueno, listo, ya vendemos. Ya volvemos. Intermedia esta mañana, Carapeguá goleó 4-1 Encarnación. En la visita renunció Joel Maidana y en Villa Lisa Cancha Sol Guaireña le ganó Tembetaré por 2-0. Señores, el partido está 0-0. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Fac Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini, pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Angelito, él no se hizo autogol. Ay, Arturito. La opinión de Carlos era una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud y el apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Olveira, el primer poste va a sacar Olveira. Señoras, señores, 2 minutos y medio. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Excelente la proyección de Castro, ganó fondo de cancha, la pelota iba al primer palo, Carlos. Sí, tuvo que rematar al arco porque no tuvo espacio para el centro atrás donde esperaba Alfonso y el recién ingresado Argüello, que está jugando ahí cerquita de Alfonso como punta. La pelota la tiene Franco, la pelota va contra el segundo, poste al piso, bien, controla Servinigo, 0-0. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Servín para sacar la pelota, Nacional goleó hasta 5-2. Mañana intermedia 10 de la mañana en el Cardiff. Recoleta, el puntero, va a recibir a Martín Ledesma al árbitro, el señor Dionisio Cristaldo. Guaraní ganó Trinidense por 1-0. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Catedral Weekend en Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. A mí no me gustó lo que vi de Olimpia en el primer tiempo. A Palermo, por supuesto, que le gustó, por eso no cambió. Acá te envía saludo Alfonso León. Alfonso León, Muchas gracias. felicidades al profesor campeón de América Carlos Quise, dice. Muchas gracias, Alfonso. Señoras, señores, 0-0. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en Bangkok. Plazos hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. ¿No hubiera entrado Delhi o no hubiera entrado Delhi? Es la pregunta que queda. Convocado a la selección paraguaya. Tiene que venir con ritmo de competencia, me supongo. La pelota pica bien, Brian Ayala le pegó, tiró. Olveira, Carlos. La primera situación clara de conquista. Un arranque de Ayala por el costado izquierdo, pasaron de largo, le ganó primero las espaldas a Olmedo. Vino el cruce de Salcedo, no sé por qué estaba como central por derecha, le da una posición cerrada, remata directamente al arco, tapó con el pie izquierdo el arquero Olveira, salvando al Olimpia. La situación más clara lo tuvo el equipo local por intermedio de su goleador Ayala. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Partido en el norte, 0-0. Y su seguros Chaco. Un solo cambio se registró en todo el partido. Fue el de Argüello que entró por Balbuena en el 2 de mayo. Amistosos de la selección mayor repasamos el viernes 7 de junio, 20-30 horas en el Monumental de Lima ante Perú. Martes 11 de junio ante Chile, 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago. Domingo 16 de junio ante Panamá, 18-30 horas en Panamá.
Está buscando la pelota Vera, pero no consigue, se mete arriba, viene cargando para llevarse lleno. La pelota va para el fondo, marcó, viene reventando como puede en el fondo Olimpia. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección del Luomo porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Cayó Sosa. Cayó mal, lo están atendiendo al capitán del 2 de mayo. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Él cargó y él se fue al piso, Carlos. Sí, pero todo. Otra vez va a decir lo mismo. Pero... Sí, es lo mismo. Bueno, contigo, Juan. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Indicaciones para el Güello, Carlos. Sí, que entró y no entró todavía, valga la redundancia, a la posesión de la pelota. Lo único que le podía haber pasado al defensa del 2 de mayo es que se haya golpeado el codo al apoyarse, pero el futbolista está acostumbrado a este tipo de caídas. Felicidades a un gigante de América y del mundo. Víctor Cabrera te envía felicidades. Gracias, Víctor. Dígala, el para Víctor. Sí. Carlito. Sí, el mismo. Sí, era un gran jugador en su época. En su época, Ojalá que me inviten ese día. Bueno, listo, no hay problema. Llegó Rosada Upper, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Upper, la nueva tienda online de Casa Rosada. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tocó la pelota Vera, para mí no hay falta en esta, reclama el defensa de Olimpia, es cierto, cometió otras infracciones, una de ellas tan merecedora de la tarjeta amarilla, pero dentro del nivel que deja jugar el árbitro del partido. Esta no fue falta. Señoras, señores, 0-0. Fútbol argentino, fecha número 4, 35 del segundo tiempo. Racing de Gustavo Costa se empata de local 0-0 ante Riestra. Señoras, señores, 0-0. Olveira dice, marquemos, cuidamos en la muralla, tiro libre. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Creo que le pega a Brian Ayala, Se acerca al Güello, para mí es Brian el que le pega. El árbitro autorizar, viene el tiro libre para el 2 de mayo, va a autorizar el árbitro del partido. Atención con esta, colocó el remate, Ayala, viene un golpe de cabeza, Olveira con seguridad. Desde la comodidad de tu casa o la oficina podés afiliarte a la Caja Mutual, ingresá a cmcp.org.py, aprovecha y afiliate online. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, señores, en el norte 0-0. Argentina Serie B, Chacarita con el portero paraguayo Marino Arzamendi, Alex Olimpia de local ganó a Güemes por 2-0. El saque de costado para Olmedo. Olmedo tiene el saque de costado, para Olimpia, colocó la pelota para Bruera, golpe de cabeza de Sosa, la pelota para Güello que la va a sacar como puede, el partido está 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slab del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol, en Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, participas de la promo 3.000 millones en sorteos todos los meses, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alfonso jugó a la izquierda, va a venir un disparo con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La insinuación cuando se metía Brian Ayala, ahora del 2 de mayo. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, pechugona, a todos les gusta. En Koala llevas tu somier living a cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Tiene igualado a 0. Y su seguros Chaco. Le pega el Güello, tiro
de esquina. El dueño entró por Balbuena en el arranque del segundo tiempo. Único cambio hasta ahora en el norte. Va a venir la pelota para el Güello. Colocó el remate. Pelota muy cerrada. Vino un golpe de cabeza. Se va por de la afuera. El juez dice tiro de portería. Fútbol de Brasil, fecha número 7, minuto 7 del segundo tiempo. Cuiabá con Ciro Pita de titular. Empata 0-0 del Inter de Porto Alegre. Que la mano alto era Sosa, capitán de 2 de mayo. La Ferré se acerca a Boscapé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Y si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Sabe que el partido está 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Llama la atención que no lo ponga a Derly González. Lo de Richard no sé, digo lo de Derly, porque ahora tiene que ir de gira con la selección paraguaya. Me supongo, Carlos, que tiene que tener más presencia en fútbol. Sí, está más claro, además ya está, y dentro del proceso debería, de lo que le estaban trabajando, ir dándole cada vez más minutos, y Olimpia sigue en la misma línea de la primera etapa, no cambió absolutamente nada el funcionamiento y esperamos un mejoramiento en eso con los ingresos de los jugadores que tiene en el banco. Güera acaba de ganar un pelotazo frontal peinando la pelota, pero sus dos puntas no cerraron, porque no voy a pretender que sea Prato el que vaya a pelear, pero tenés que preparar que cuando Güera va al cabezazo en la disputa con el zaguero central, tanto Redes como Cano cierren detrás de él para ver si ganan una opción. Para eso, ese tipo de pelotazo, ese tipo de dividir esa lucha, es pasar sobre los medios de Olimpia y entonces no se genera juego, sino ganando la segunda pelota. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, con Gerardo, porque da tiempo, hacemos repaso, resultado intermedio de lo que viene. Sí, señor, así es, porque el día de ayer Santaní le ganó el 3 de febrero por 1-0. Independiente derrotó 2-0 a Fernando Lamora. Esta mañana Carapebá goleó 4-1 en Encarnación. En el equipo visitante renunció Joel Maidana. Y también esta mañana en Villa Elisa, Guaireña venció 2-0 a Tembetaré. La pelota para Borrero, tras el rebote le pegó, tiró, vino el gol de Olimpia, no, rechazo a media, va a sacar como puede, reventando Ramírez Carlos. Y todo se origina de carambola. Iba a rechazar allá la pegadita de la línea de costado cerca del banco. Le rebotó en un jugador de Olimpia y le quedó afuera. Hizo el centro atrás, lo que pedía la maniobra. Entraba por la zona del medio Cano, pero primero llegó el arquero Servín para salvar la situación. Repito, de carambola. Olimpia tuvo cerca del tanto de apertura. Señoras, señores, 0-0. A todo ponerle Pistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Fútbol paralizado. Mañana más intermedia a las 10, Recoleta ante Martínez, décima Pitaraz de inicio de Cristaldo, mismo horario, pero en Villa Ayes, 12 de junio ante Pastoreo. El árbitro, Marcos Galeano. A ver, cambio ahora. No, O el arquero es suplente. Se llama Ángel Martínez, 22, el portero suplente. ¿Y se va de un lado a otro? Sí, le dijo para que se mueva. Muy bien, 0-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información del 021-248-8000. Copes y Par, tu mejor opción. Sí, Carlos, ¿qué pasa? No, lo que decía en el entretiempo, cuando un jugador está o no está metido, la intensidad con que estamos viendo el banco de Olimpia, la intensidad con que se hace el ejercicio varía. Y son esos los detalles que te elevan tu rendimiento, porque todos los días deberías de trabajar intensamente. Señoras, señores, paridad en el norte. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa XRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olveira saca poco trabajo, los arqueros de poco trabajo. Servinio Olveira, pelota a la derecha. Carga Olmedo para Olimpia, campo rival, movió para Boera de zurda. Va a tocar la pelota Olmedo, metió para el medio. La marca como puede, revienta Sosa. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. ¡Queda bien! Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. El partido en el norte 0-0. Y su seguros Chaco.
Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El lunes culmina la fecha 10 de la intermedia con 2 partidos, 5 de la tarde, Resistencia en el Bajo ante San Lorenzo, pitará Aldo Quiñones, y 19:30 horas en la Arboleda, Rubiño Colegiales, árbitro Freddy Hermosilla. Argüello vino un golpe de cabeza, rechazo, buscó Vera que no llega. Ganando bien Ramírez, la pelota la levantó Argüello, pica la mano de Olveira. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. En luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Tira a los costados, Parato, la pelota por bajo, la tiene Olmedo, saca a la derecha buscando a Benítez, sobre el círculo grande Saúl Salcedo. La pelota va a la derecha, caía Redes, sigue, dijo el árbitro, pelota fuera. Para repasar la tabla parcial de la intermedia, Recoleta tiene 25, juega mañana. Carapeguá 22, Tembetaré 18 y San Lorenzo 17. Carapeguá está segundo. Sí, señor, 22. Señoras, señores, 0-0. Doctor Salud, Medicina Prepaga, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. 0-0 partido, ustedes saben, buena liga, noche inicio 1-0 Nacional, Galota con el 5-2. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Amarilla para Ale Franco, amarilla para volante de Cano. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se fue el piso lleno el equipo de 2 de mayo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontraste en Erimar, carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzás siempre con Kenton. La pelota levantaba Escobar, pero va a las manos de Olveira. La pelota sube, la busca la salida limpia. No se rompe la paridad en el norte. 0-0. Fútbol de Brasil, victoria sin el paraguayo Raúl Cáceres de local, cayó ante Atlético Goianiense por 2-0. Saúl con la pelota viene buscando a Benítez, primero Olveira, media luna, sale, buscó a Benítez, está Olveira con el balón, fuera de su área, cuando viene para buscar la Vera, se acomoda, toca la pelota atrás, otra vez para Olveira, y este va a sacar, todavía no lo hace con pelotazo largo, y ahora sí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Hasta ahora un solo cambio en el partido. Fue el de Argüello, que entró por lo bueno en 2 de mayo. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Vamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. 7 Hugo Fernández y 10 Derly González. Cambio como anunciado cuando vienen los dos al hilo. Sí, señor. A ver, se va Alan Cano. Se van Alan Cano y el otro que se va es Facundo Bruera. Bueno, ahí los cambios entonces Carlos Quise, Hugo Fernández y Derly González. Sí, Hugo, si va a la izquierda va a aportar poco, pero si pasa a la derecha metiendo diagonales puede tener espacio para su remate de media distancia. Y Derly le va a dar a Olimpia lo que más necesita el partido, que son sus piques, de caer un poquito detrás de la última línea, y Prato más de definidor. No es donde más te va a rendir, pero tiene lectura de juego, y si Derly entra bien y genera, puede ocurrir alguna posibilidad. Y 2 de mayo no cambia porque el resultado no le... A pesar de tener más la pelota, el que más intenta, el más prolijo, no le desagrada empatar con... Todos quieren ganar, pero empatar con Olimpia, con Cerro o con los campeonables siempre estimula también. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Artur. Pero Juan 0-0. Y su seguro Chaco. Bruera, que corrió derecha, izquierda, ahora va, pivotea, juega retrocediendo. Prato, estamos hablando de Prato, perdón.
derecha, izquierda y ahora de centro delantero. Así la historia en Olimpia. 0-0, Carlos. Y con estos jugadores, Olimpia tiene que cambiar. Esto ya no le sirve, el pelotazo largo para Prato. Prato no puede ganar por arriba. Ahora en el loco le diste, ahí está, miró, Claro. no saltó. Entonces ahora sí tienen que jugar pelota al pie y más rápido para que le llegue el balón ya sea a Prato o a Derli. Argüello, fuerte el poste izquierdo y afuera tiro de portería. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. El partido igualado, 0 en el norte. Fútbol de Brasil, fecha 7:15 del segundo tiempo con gol de Marcelo de penal. Fluminense le gana 1-0 a Juventude. Señores, 0-0 en el norte. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Elías Alfonso se fue un par de veces arriba. Atención con este disparo al arco de Brian. Se desvía con el tiro de esquina para el 2. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pone presión el equipo del norte. Mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Le va a pegar el huello. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va a tirar el huello. El árbitro va a autorizar cerca a Brian Ayala. Es corto el envío al tiro de esquina. La pelota tomó vuelo, sale Olveira. Salió mal, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Barreto, gol. ¿Qué pasó con Olveira? Aprovecha Barreto de cabeza para conectar el distancia y al fondo. Y el 2 de mayo que venía apurando, insistiendo, cargando, inaugura mejor. Lo hizo Barreto de cabeza, uno de los centrales del 2 de mayo. Gana el 2 de mayo Olimpia por 1-0. Barreto lo hizo. Monumental. Tiro libre desde la punta izquierda. Ahí viene el centro pasado al segundo palo por Argüello. Gana muy bien Barreto. Olveira sale, se queda a mitad de camino. Midió mal el arquero de Olimpia. Barreto con golpe de cabeza clarito. Nada que discutir. Error del arquero franjeado. Y 2 de mayo, que era más prolijo, llega al tanto de apertura. 2 de mayo 1. Olimpia de Palermo 0. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. ¿Y 2 de mayo cuántos puntos tiene si llegan? Ahora 33. ¿Y Olimpia cuánto tiene? Olimpia queda con 35, perdón. Queda 2 de Olimpia. Sí. ¿Y Luqueño cuánto tiene? Luqueño tiene 32. Señoras, señores, gana el 2 por 1-0. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la Con el tiro de vida. esquina para Olimpia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí está ganando el equipo del 2 de mayo. Besó la pelota Román. Gana el 2 de mayo por 1-0. Como Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Olimpia va para el empate. ¿Quién cayó ahí? Ahí le pegaron a alguien. Es Derby, ¿vio? Me pareció que era... No, Prato no es. No, Derby es. No, Benítez. Benítez. Se toma el rostro Benítez. 1-0 gana el 2 de mayo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizar. Va a venir el tiro. ¿Qué pasó? No pasó nada. La pelota en el aire, vino un rechazo de cabeza. La pelota viene buscando por el medio para Ayala. Corre, se quiere meter bien. Buscando la pelota el jugador Elías Alfonso. Alfonso va a tocar a la derecha con peligro. Atención. Se mete bien, rebarraba, caía el jugador Escobar. Señoras, señores, gana el 2 por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. En Shell, mejor
mejor por lejos. Estamos con la información. En algún momento ahora marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Robelo, Galarpas, estés donde estés, indica Artur. Reyes con la pelota, gana el 2 de mayo 1-0. Gol lo hizo el Central Barreto. Y su seguro Chaco. La pelota caía, se iba contra el piso. El jugador ya no tengo entendido. Va a venir el centro. Atención con esta. Un disparo al arco alto. Mal afuera. Gana el 2-1. Intermedia fecha 10 esta mañana. Carapeguá goleó 4-1 en Encarnación. Renunció Joel Maidana en Encarnación. Y en Villa Elisa, Guaireña se impuso a Tempetaré 2-0. Fue Brian que le pegaba alto. Mal afuera. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental. La Universidad Sin Fronteras. Automóviles Supli. Prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Olimpia viene de qué partido? De perder ante Trinidense 2-1. Y ahora 2 de mayo. Sí. ¿Y antes cómo terminó? Le ganó a Guaraní. 2-1. Quiere decir que es la segunda derrota consecutiva, Olimpia. Si se mantiene. Sí, claro, sí se mantiene, por supuesto. Sí se mantiene. Y la última juega con Libertad. Sí, señor, en cancha de Libertad. Señoras, señores, falta, el juez dice que no hay penal. Casi cobró, hizo el gesto. El gesto de que iba a ir hacia el punto penal, pero... Vamos a ver si le llama al VAR. Ante Trinidense fue contra Luqueño. Olimpia ganó 2-0. Penal contra Redes. ¿Y quién le cometía la falta? Cuello. ¿Qué digo? 35, Feliu. Cuello, digo, el llano no es. Es Feliu que le metía la falta. Sí, pero penal. Penal, va a intervenir el VAR. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Lo va a llamar el VAR, me supongo. Y Olimpia podrá empatar si es penal. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El que ponía la pierna, caía Redes y el juez deja correr. Vamos a ver si lo llama el VAR. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apóyala en Spotify, en el playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Estos son los errores que uno denomina inocentadas, porque cuando estás en el área, vos no tenés que ir al encuentro, tenés que aguantar, dejar que el delantero decida, es decir, esa falta de picardía que tiene. La falta existió, para mí, es penal para Olimpia. Aquí vamos a ver qué dice el VAR. 1-0 de momento ganando. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participado el sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. Joseph Cofer creando tendencia. Si dice chequeo VAR, ya le deben decir al árbitro que vaya para el chequeo. ¿O no? Están viendo lo del VAR. Lo que primero le piden es que no reanude el juego, que están chequeando. Y ahí ponen el chequeo VAR. Y después si no comparte con la decisión del árbitro, ahí le llama. Ahí le llamó. Pues no comparte con su decisión. Y ahí le va y va a sancionar penal. Señoras, señores, de momento ganando por 1-0. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bema y Flores, con usted siempre los 365 días del año. Las 24 horas, Bema y Flores. En General Díaz 640, teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Lo llamaron del VAR. A ver, el árbitro va a decir si eligió la falta o no de Feliu. Si existió, digo, contra Redes. Ahí se va, mira, observa. Viene la pierna derecha. Cae Redes. La pierna derecha es la que va a cruzar, ¿no? Sí, la derecha con la pierna derecha de Redes. Vamos a ver, el árbitro, así como está la cosa, dirá penal. Sí, para mí no hay duda. Además, él casi pitó. E hizo el gesto y todo de ir hacia el punto penal. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro del partido. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. José Méndez se toma todo el tiempo. Ahora, eso es otra cosa que no entiendo. ¿Para qué? Si ya está viendo que hay contacto, chao. ¿Qué es lo que duda? Ahí está viendo Méndez y ahora va a decir penal. Y Olimpia puede empatar. Se va, mira abajo, mira al arco, campo arriba, dijo penal.
Penal para Olimpia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubí local armas, estés donde estés, indica Artur. Olimpia gana 1-0. Y su seguros Chaco. Amarilla para Ramírez. Este domingo 2.650 millones en premios, una Toyota BZ4X y 1.700 millones en el poderoso sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Va a venir el disparo. Acuérdense que en el partido anterior Felipe Jiménez cuestionó el arbitraje. Sí, contra General Caballero. No será extraño que lo haga lo mismo. Penal para Olimpia. El yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. El que le va a pegar a la pelota es Derby González. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales, 31 sucursales en el país. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se devuelve el disparo. Catedral Weekend en Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todos los productos y medios de pago. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Lo mira fijamente Servina Derlis, que entró en el segundo tiempo convocado a la selección paraguaya para la gira antes de la Copa América. Le pega a Derlis, le pega, arranca, tiró el arque, se le va, gol. Olimpia lo hizo Derlis, parecía pelota del arquero, se le va al fondo y pone la pared. Empató de penal Derlis, parecía contención del portero. Servir, se le mete ese balón, se iba contra el por izquierdo con el manotazo incluido. Derlis empata 1-1 en el norte. Monumental. El penalero de Olimpia eligió esta vez el remate colocado y no cruzado. Abrió el pie, remate débil, frágil, sin mucha potencia. Intuyó bien el arquero Servín. Fue hacia su lado izquierdo. Le pasa la pelota, toca con el brazo, pero le pasa debajo del cuerpo porque venía cayendo de su estirada. Y lentamente llega hasta el fondo ese balón ejecutado por Derlis. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 1. Olimpia 1. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. El partido se pone 1-1. Tu 0 kilómetro en Bancout, plazos hasta 5 años con una tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancout crece desde la raíz. Bueno, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambio, Gerardo. Sí, señor, se viene con la casaca 6 Richard Ortiz y Kevin Parsacuc 16. ¿Y Kevin? Parsacuc 16. ¿Y 6? Y 6 Richard Ortiz, sí, señor. La vuelta de Richard Teleque, ¿cuándo fue la última vez que jugó? Richard Ortiz retorna en campo. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección del Luomo, porque ser padres nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Se va a ir Vera y se va a ir Prato, ¿verdad? Bueno, ya se fue. Prato. Vera y Prato. Prato, sí. No, Prato por eso. Después sacar a Franco, que no jugó bien hoy también. Le va a sacar a Vera. Normalmente ese es el cambio que va a hacer Palermo. La pelota sobre la izquierda cuando se mete el 2 de mayo. Remate desviado alto, mal afuera. Brian, tiro de portería. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Esto todo gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Arrúa también. Sí, Arrúa, los cambios, Gerardo. Sí, señor Carlos Arrúa, camiseta 32. Aquí vemos, se va Matías Vera. Te dije, Vera se va. Sí, después, señor. Se va el otro casaca 20 en Olimpia. Alex Franco. Como dijo Carlos Quinci, después. Y la última variante en Olimpia, aquí vemos. Prato, correcto. Son los 3 cambios y no tiene más. Como que cambió 5. Sí. Hugo Fernández. El único de media cancha para arriba que queda es Redes. Hugo Fernández, Derlis, Kevin Parsacuc, Richard Ortiz, Carlos Arrúa.
quemado todo. Sí. Muy bien, señoras, señores, 1-1. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Braña levantó la pelota para Arguello, que busca, se aproxima al área, puede haber falta, busca la falta Arguello, está girando Arguello, se va contra el piso, sigue, dijo el juez. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Romelo Galarmas, estés donde estés, indica Artur. El partido está igualado en el norte, 1-1. Y su seguro, Chaco. 1-1, Pedro Juan. Y mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Desde la comodidad de tu casa o la oficina podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresá a cmcp.org.py, aprovecha y afiliate online. Va a haber cambio en el 2 de mayo. 28 y 30. 28 es William Casanova. Casanova. Sí. Y el 33, Ariel Gauto. Vamos a ver. Hizo un solo cambio hasta ahora, sí. Al Arguello. Ahora Casanova y Gauto en el 2 de mayo. El partido igualado. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. Se enoja Huguito Fernández, Carlos. Y tiene razón Huguito en esta. Metió el cuerpo para ganar la posición de la pelota, lucha o disputa totalmente legal, por eso la protesta, porque este tipo de jugada, este mismo árbitro en este partido de hoy dejó pasar un montón de veces, sobre todo a Vera y a Román, que cometieron falta y de otra forma obstruyeron el camino o la ruta que había emprendido el jugador rival y no pitó absolutamente nada. Señoras, señores, en el norte 1-1. Por la fecha número 9 de este campeonato de apertura. Último partido de Richard Ortiz, domingo 10 de marzo en el empate 1-1 ante Trinidense. 10 de marzo. Domingo 10 de marzo, sí señor. Bueno, sí. Más de una rueda, porque con Trinidense jugó la fecha pasada. Exacto. Más de una rueda. Sí. Señoras, señores, en el norte 1-1. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios. ¡Gol! Olimpia, Redes lo hizo. Tremendo disparo fuerte de Redes. Redes colocando la pelota con un terrible disparo, poniendo el segundo gol de Olimpia, que en poco tiempo comienza a liquidar el pleito del norte. Lo hizo Redes. Primero Derlis de penal y ahora Redes. Ronald Redes, pelotazo largo al fondo. Vino para buscar la pelota bien Derlis, coloca la pelota atrás, le pega fuerte en el disparo y así Olimpia pone el segundo gol. La asistencia de Derlis, la definición de Redes, de perdedor a ganador. Gana Olimpia el partido al 2 de mayo. Lo hizo Ronald Redes el segundo. Olimpia 2 de mayo 1. Hay que ganar las espaldas de la última línea del equipo rival. Es lo que hace tras un rechazo fuerte y arriba de la defensa de Olimpia. Ahí aparece Derlis González, cerquita de la última línea. Frena, se observa, toca atrás. Aparece Redes en el punto penal con remate de primera, cruzado, inatajable. Buena conquista. Pone el partido Olimpia 2-1. Para el equipo de 2 de mayo, offside de Derlis. No dije nada. 1-1. La opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues super Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No es offside eso. ¿Habilitado está? ¿Qué? No sale tu micrófono, perdón, abrí. Hay que ver. Ahí está el contacto. Sí está offside. Ahí está offside. Porque ya que está a la derecha es Feliu. Sí, bueno, está, offside, mínimo, está pero offside. Offside, no hay nada que hacer. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí. Sí, señor, ingresó 28 Casanova, se fue Ayala. ¿Y después? Claudio Escobar se fue también, señor, para que ingrese Gauto. ¿Quién se fue? Escobar ingresa Gauto. ¿Gauto entró ahí? Sí, señor.
Muy bien, el partido está igualado a 1. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás de la promo 3.000 millones en sorteos todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichunagui de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. ¡Marcamos el tiempo! Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Liga Artur. Partido en el norte 1-1. Y su seguro, Chaco. Guaraní ganó Chirimense por 1-0. Nacional ganó Tacuarecico. En Koala llevas tu Sovier Living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferrez se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero se cierró. Sabes bien que tenemos en La Ferrez. 100% están a 1. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras. Delivery al 621-021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota viene para buscarla bien, para tocar al jugador de Cano. Atención a la derecha, se mete Fernández, cayó, se pone de pie. No, es decir, no caía, recupera el 2 de mayo. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Pelota a la izquierda para Casanova, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Levantó Castro dentro del área, buena neta, atención, se metía al huello, vino un rebote. ¿Cómo puede sacar Olimpia? Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar. Pensá en La Serrana. Gaona por llano. Sí, señor. 20 para Marcos Gaona, se fue llano. Muy bien, los cambios en el 2 de mayo. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Hay que poner más presión Olimpia ahora, Carlos. Sí, mejoró el juego con el ingreso de Derli, que te puede asistir, por ejemplo, en la jugada del offside, que fue offside, en el gol, la tranquilidad que tuvo para hacer el pase de atrás, ese segundo que a veces un jugador tiene que perder en el área para habilitar. Pero quería destacar el buen trabajo de Barreto, el zaguero central de 2 de mayo. Que yo, el juez dice que siga la acción, señoras, señores. Carga el 2 de mayo a Huello. Se llevó la pelota al Huello, viene pidiendo por el medio Gaona. Atención con esta, jugó a la derecha. Va a venir el disparo, se mete con la pelota para tocarle al jugador y es Alfonso, pero mal afuera. Estilo de portería al punto izquierdo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Le pegaba mal Alfonso. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y más. Hace tu consulta al 0972-555-333 Cantabria S.A. La falta en la media cancha, tiro libre para el 2 de mayo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte segura y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. En el piso. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros, su pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? El partido está en 1. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, carpas, enganches, antihuelcos polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Racing ganó sobre a 1 sobre el final, dice Diego. Entró a la cancha Gustavo Costa, único puntero, la abrazó a todos. Gustavo Costa, la victoria 1-0. Racing puntero con 10 en Argentina, sí señor. Muy bien, la pelota dentro del área de Olimpia, sacan el fútbol Lecano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El partido está 1-1. Mañana 4:30, Cerro Porteño, Luqueño, La Nueva Olla. Pitará Derris López en el bar, Fernando López en simultáneo en la Huerta, Libertad, General Caballero. Pitará David Ojeda, bar Mario Díaz de Vivar. Terminando el partido. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye fruto de los
los Andes. Contactos al 0994-603-777. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Terminando en el norte. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Equivocada para Sacú, terminando el partido, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Arturo. El partido está 1-1. Y su seguros, Chaco. Zárate, ¿qué número? 9 para él. ¿Y quién se va? Alfonso Elías. Elías Alfonso, el quinto cambio, ¿no? Último. El último cambio de mayo. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales El Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 5 minutos más, dijo el árbitro del partido. La pelota en córner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Para Sajú, 5 y termina. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4601 y Norte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a venir el tiro de esquina para Olimpia. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señoras, viene el tiro de esquina, pelotazo en el aire arriba, saca como puede, venía sacando en el fondo el jugador Castro. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vidar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras, Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En 4 minutos termina en el norte. En Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Guaraní le ganó a Trinidense por 1-0. En Supermercados Stock, a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Carrera Concepción. Mil empeños. Nacional goleó Tacuarí 5-2. Ya mismo declarás hoy, pasada por los choriquesos Chorti en los salones de venta de la cooperativa Chortizar. Viene cargando Olimpia, poco tiempo al partido. Richard levantó la pelota, buscó Hugo Fernández. Es offside. Arriba Blondín, indirecto para el 2 de mayo. Y el lunes acaba la penúltima fecha de la apertura, 18 horas en el estadio Luis Alfonso Yanni, Sudamérica. Emiliano Pitará, Derlis Benítez, Bar Carlos Paul Benítez. Hacemos un repaso, Gerardo, la intermedia, porque en 3 minutos se van al norte. Sí, señor, porque Independiente le ganó a Fernando de la Mora por 2-0. Santaní 1-0 al 3 de febrero. Carapeó goleó 4-1 en Encarnación. Renunció Joel Maidana en Encarnación en Villa Lisa. Guairiña superó 2-0 a Tempetaré. Ahora queda técnico interino y lo va a resolver después el señor González, presidente de Nación Fútbol Club. Va a venir el centro, atención con esta, se desvió la pelota, no va a las manos del arquero Servín. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Los lunes carga combustibles en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. Hubo un gol anulado a través del VAR que le indicaron al árbitro del partido, al señor José Méndez, por offside de redes, una asistencia de Derli. En UTIC, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país, en cada camino hay un automóvil Supli. Amarilla para el jugador Sosa. Barreto contra Hugo Fernández, tiro libre. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en el playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Y se va el partido, Pedro Juan. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Yo soy Cofer, lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes
Participa del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencia. Carlos Barrúa, pelota en el aire, viene un golpe de cabeza de Richard Ortiz, desviado para afuera, tiro de portería. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes, llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Díaz 640, teléfono 496-553, 100 Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bemay Flores. Prácticamente luego de una rueda. Sí. Vuelve Richard Ortiz al Olimpia. En 20 segundos se va. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.650 millones en premios. Una Toyota PZ4X. 1.700 millones en el poderoso. Sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. Argüello peleaba contra el piso. Señoras, señores, termina el partido. Se metía también para buscar el jugador Zárate y va a concluir con el partido final 1-1. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Rupiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido termina 1-1. Y su seguros Chaco. 1-1 no va más, dijo el árbitro del partido José Méndez, y termina empate a 1, 1-1 en el norte. Delvis González de penal. Lo más resaltante probablemente para Olimpia, la vuelta de Richard Ortiz, mucho tiempo fuera, y el gol Barreto que ganaba el 2 de mayo por 1-0. Final, el partido terminó 1-1 y así se despide del norte Olimpia, y ahí está charlando, hablando Richard Ortiz con el jugador Gaona, que entró faltando, estaba terminando el partido en el 2 de mayo. Señoras, señores, terminó 1-1. La opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Semestre olvidado para el Olimpia, sin competencia internacional y tempranamente quedando con pocas chances para pelear el campeonato y faltando 2 fechas definitivamente fuera. Pero eso es basarse exclusivamente en resultados. Lo que más preocupa no es esa falta de resultado para un equipo o para una institución cargada dentro de su historia de logros importantes, sino que el funcionamiento del equipo. La responsabilidad va más en los jugadores hechos, en aquellos que tienen experiencia, en aquellos que tienen que asumir el rol de protagonista para enderezar el rumbo